Bueno, nos acompaña esta noche Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo decía antes, uno de los referentes ahora mismo del PP, después de las pasadas elecciones municipales y autonómicos, en el que hay que mirar. Habrá que mirar muchas veces, doña Cristina, hacia su persona, me da la impresión, tal y como se está poniendo esto. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias y encantada de estar aquí. Bueno, ¿cómo ha ido la ejecutiva del partido esta tarde? Pues ha ido bastante bien, ha habido informes, ha analizado el resultado de las elecciones catalanas y bueno, pues hay que seguir hacia adelante. Yo siempre creo que lo importante en la vida es, y especialmente en las dificultades, lo importante es salir hacia adelante, aprender siempre y intentar ver las cosas en positivo, incluso las peores. Pero ¿cómo se han valorado? ¿Se ha hecho autocrítica? ¿Se ha valorado el hecho de que el candidato ha tenido poco recorrido, poco tiempo para hacer campaña? Bueno, ha habido si se hubiera designado antes, a lo mejor hubiera remontado esos 11 escaños. Bueno, ya verdaderamente llorar sobre la leche derramada, como se dice, pues no tiene mucho sentido. Yo personalmente sí que creo que Xavi García Albiol, si hubiera tenido más tiempo, hubiera tenido unos resultados mejores. De hecho, las encuestas, cuando él, al principio del todo, nos daban 4, 5, 6 diputados. Incluso al final, en el mejor de los casos, nos daban por debajo de 10. Yo creo que el ir subiendo y mejorando, remontando esas encuestas tan malas, también tiene que ver mucho con la campaña que ha hecho Xavi García Albiol y todos los compañeros en Cataluña. Pero bueno, eso no deja de ser una opinión, no podemos saber qué hubiera ocurrido si hubiera tenido más tiempo. Más allá de eso, pues la valoración es que este desafío soberanista que estaba planteando el señor Artur Mas no ha salido adelante. Las elecciones catalanas son unas elecciones autonómicas teniendo una extraordinaria importancia, pero son unas elecciones autonómicas donde pues, ese bloque independentista que encabezaba el señor Artur Mas, aunque iba de número 4 en la candidatura, no ha sacado esa mayoría que estaban buscando y por tanto ese plebiscito que decían que iba a ser esto, pues no ha sido tal, afortunadamente, y ahora lo que se plantea es un panorama muy complicado, con el voto bastante atomizado. A priori, pues parece que va a haber dificultades para que pueda haber un presidente de la Generalitat, y veremos a ver qué ocurre. ¿Les ha revelado el presidente en esta reunión, el señor Rajoy, algún detalle sobre qué cree él que va a pasar a partir de ahora? ¿Qué respuestas se pueden dar en Cataluña a tenor de los pasos que se vayan dando allí? Bueno, primero habrá que ver, lógicamente, qué gobierno se forma, de qué manera se hace, y yo creo que la posición del gobierno pues tiene que ser, lógicamente, de diálogo del gobierno con el gobierno que se elija finalmente en Cataluña, y sobre todo tiene que haber necesariamente diálogo dentro del propio Parlamento catalán. También, sobre todo con los diputados que representan a ese más de casi 52% de los catalanes que son catalanes pero también se sienten españoles y que han votado a favor de partidos que no están de acuerdo con ese desafío independentista. Mucho diálogo y sobre todo yo creo que construir, porque al final Cataluña está sufriendo un parón en la gestión del día a día. Estamos todo el día, llevamos meses hablando el soberanismo, independentismo y tal, y se están dejando de lado los problemas reales que tienen los catalanes, que son los mismos que los andaluces, los gallegos o los madrileños o los extremeños. El paro, la crisis económica, la sanidad pública, el deterioro de la educación, los servicios. Se está haciendo dejación en cuanto a la gestión del día a día. Por eso yo creo que es importante que cuanto antes haya un gobierno en Cataluña solucionando los problemas que de verdad importan a los ciudadanos. Y ahora con las miras puestas en las elecciones generales de diciembre, doña Cristina, ¿se puede extrapolar, creen ustedes que podrían extrapolarse datos de los resultados de ayer a esas inminentes elecciones generales de diciembre? Lo digo sobre todo por su partido. Si hemos obtenido este resultado en Cataluña, esto nos puede hacer dudar de qué puede pasar, ¿no?, en diciembre con las siglas PP. Bueno, yo creo que los resultados electorales en absoluto son extrapolables, pero no estos, es que no lo han sido nunca. O sea, un resultado de una elección autonómica en Cataluña jamás ha sido extrapolable a unas elecciones nacionales. Ni siquiera
es extrapolable el resultado de las elecciones municipales, también en Cataluña, que fue hace un poco más de 3 meses. Ha sido muy diferente al ocurrido ahora en el pasado domingo. Por tanto, yo creo que son elecciones muy diferentes, que no se pueden ni mucho menos extrapolar los resultados, pero yo sí creo que, aun siendo elecciones diferentes, bueno, a mí me parece que con carácter general hacer autocrítica siempre es bueno. Yo creo que hay que hacerla incluso cuando las cosas salen muy bien, porque siempre se pueden mejorar, y cuando no salen tan bien es obligado a hacerlo. Creo que todos los políticos, no solamente en Cataluña, sino todos absolutamente, y los políticos del Partido Popular también, pues tenemos que recuperar esa proximidad, esa confianza de muchos millones de españoles que votaron y que confiaron en nosotros hace 4 años, y que en las últimas municipales hemos visto, y autonómicas, que hemos perdido pues muchos gobiernos autonómicos, muchos gobiernos municipales. Entonces, bueno, pues esto nos tiene que servir de acicate para esforzarnos más, para trabajar todavía más y para trabajar mejor. ¿Y lo de Aznar, qué le ha parecido? Ese comunicado de Aznar, dicen que iba dirigido al señor Rajoy, al presidente, que no ha gustado nada de la Moncloa, por lo menos eso nos han dicho a nosotros. No sé. Mire, yo la verdad es que respeto muchísimo todo lo que dice José María Aznar, presidente de honor de mi partido. Creo que además es una persona que ha tenido una gestión muy buena en un momento muy complicado de España, pero a mí me hubiera gustado, sinceramente lo digo, que esas críticas las hubiera hecho hoy en el Comité Ejecutivo, o sea, dentro de los órganos de partido. Creo que hubiera sido mejor, sinceramente. ¿Él está convocado, por cierto? Bueno, claro, sí, como presidente de honor, pero no suele acudir, ¿no? Bueno, yo no lo sé, porque yo soy miembro del Comité Ejecutivo desde hace, como quien dice, 2 días. De verdad creo que hay ciertas cosas que es mejor que hablamos y que debatamos entre nosotros, y sobre todo yo creo que en un momento como el actual las críticas tienen que ser constructivas. Lo creo de verdad. Yo creo que tenemos que construir, pero en positivo. Es fácil hacer críticas y hacer diagnósticos cuando algo ha ocurrido, y quizás más difícil pues aportar en positivo. Yo creo que todos, aquí no me estoy refiriendo específicamente al señor Aznar, insisto, es una persona a la que yo respeto muchísimo porque ha sido un gran presidente, pero creo que es momento de sumar todos y de hacer pues un trabajo en positivo, precisamente para mejorar todo lo que se ha hecho. Bueno, ahora le preguntaré por la gobernación de Madrid, el Pacto de Ciudadanos, si le está dejando o no Ciudadanos cumplir con ese pacto y seguir adelante con el legislativo, en el Parlamento de Madrid o Asamblea, donde parece que le están bloqueando, todo lo contrario que pasa en Andalucía, donde en Andalucía, no sé, parece que tiene más libertad doña Susana Díaz en su pacto con Ciudadanos. Pero de eso hablamos después, si os parece bien. ¿Algo sobre Cataluña más para cerrar este capítulo con Cristina Cifuentes? Sí. Sobre Cataluña. Sí, a ver, bueno, sí, sobre esto último que ha dicho... Y luego ya pasamos a temas de Madrid. Venga. Sobre lo que decía de José María Aznar, ¿por qué cree que lo ha hecho entonces? Yo no lo puedo saber, eso habría que preguntárselo a él. Yo creo que él está en su derecho, por supuesto, de dar su opinión, solo faltaría. Y además él, digamos, tiene una opinión más que cualificada, no solamente porque ha sido presidente del gobierno y presidente del partido, sino porque es presidente de honor, y es una persona además que tiene mucho ascendiente dentro de los cargos y los militantes del Partido Popular. Por tanto, él puede, por supuesto, manifestar su opinión. Lo que pasa es que yo personalmente creo que los debates de los partidos siempre es mejor que se produzcan en los órganos internos. Es que ha sido una buena patada en un momento malísimo. Sí, a mí me parece que no era el momento más oportuno. Yo le tengo un enorme respeto a José María Aznar. Creo que tanto intelectualmente como su gobierno era un hombre que tenía la idea de España. Insisto, le tengo un enorme respeto, pero me parece que es inoportuno y desleal lo que ha hecho hoy. Estamos a 2 meses de unas elecciones generales y además hay mucho que matizar. Es decir, José María Aznar cedió un paquete de impuestos muy importantes al gobierno autonómico catalán, les cedió el tráfico, la competencia de la policía de tráfico, la Guardia Civil de Tráfico para los Mossos de Escuadra, llegó incluso a relevar a algún alto cargo de su partido en Cataluña
por cesiones del propio Jordi Pujol, es decir, tuvo un comportamiento de una comprensión hacia el catalanismo que no se corresponde con sus palabras de hoy. Eso por un lado. Y por otro lado, no me parece que sea lo que más ayude a su partido estar cuestionando permanentemente el liderazgo de Mariano Rajoy cuando se sabe que a estas alturas tú no puedes cambiar de candidato. Por otro lado, me consta que Mariano Rajoy es ejemplar en sus silencios hacia la figura de José María Aznar, que podía tranquilamente acudir al partido, porque es el presidente de honor, puede acudir cuando quiera, como hacía Manuel Fraga, que también lo era, e iba cuando quería, el presidente fundador, acordaros bien. Y Fraga, en aquel famoso Congreso de Sevilla del año 89, ni tutías ni tutelas, y dejó a Aznar. Es cierto que Aznar se callaba muchas veces con las cosas que hacía Fraga en Galicia, pero Fraga hay que decir que nunca le vino a encordiar aquí. Entonces a mí me parece que en un partido donde tienes la oportunidad de hablar cuando quieras, donde estás convocado a cualquier comité al que quieras asistir y donde precisamente tampoco, hombre, tienes muchas cosas, como ocurre siempre en la vida, muchas cosas que callar en determinada materia, a mí me parece que ha sido muy desafortunado lo que ha hecho hoy José María Aznar, pero insisto, y me parece desleal. Bueno, a ver, sí. Chani. No, yo siempre me sorprende porque no hace mucho también tuvo el PP y él hizo una entrevista que acudió en ayuda de su partido con una puñalada en toda la yugular. Y esto es, a mí, yo no puedo entender que alguien que está en un partido saque un comunicado. Quiero decir que no me parece leal en absoluto. Pero hay una cosa que hoy he visto. El debate. Eso quería yo Sí, no, pero que he visto, verás, ¿no? unos datos. Con nuestra el señor Aznar se ha rasgado las vestiduras de una manera tremenda por los resultados del PP en estas elecciones. Les recuerdo las que tuvo él en 1992, justo antes del gran salto. Convergencia y Unión 70, PSC 40, RC 11, Iniciativa per Cataluña 7, Partido Popular 7. El año anterior había tenido... Cuadras, ¿eh? Sí, liderado el año por anterior Vidal había Cuadras. tenido uno menos, 6. Liderado por el actual ministro de... No, Vidal Cuadras. No, esto en el Sí. 92. Sí. Quiero decir que, hombre, me parece de una deslealtad, pero yo le quiero preguntar una cosa. ¿No sospechan en el PP que esta posición de Aznar de hoy no es la punta de lanza de algo que se está corriendo por todos los mentideros de Madrid, que es un ataque en tromba sobre el presidente del gobierno, desde determinados elementos mediáticos, un nuevo periódico que va a salir digital, que lo están diciendo por todos los sitios, y yo diré el nombre, Pedro J. Ramírez, que le ha tenido siempre un cariño delirante al actual presidente del gobierno, y otros damnificados? ¿No piensan que va a haber una avalancha mediática contra la figura de Mariano Rajoy? ¿No temen que esto sea el inicio? Yo personalmente no lo creo. Yo creo que el señor Aznar habla cuando le parece y dice lo que le parece y no piensa efectivamente si es el lugar más adecuado o el momento más adecuado para hacerlo. Él lo hace y lo dice y bueno, esto es opinable. Yo insisto, él tiene todo el derecho del mundo a decir lo que le parezca y muchas veces además dice cosas muy atinadas, pero es verdad que yo personalmente creo que en este momento lo que tenemos es que hacer una crítica, indudablemente, pero mirando hacia el futuro. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, es verdad que hemos bajado 8 diputados, pero también es verdad que partíamos del mejor resultado de la historia del Partido Popular en Cataluña, que es que jamás habíamos tenido como teníamos 19 diputados. Sin embargo, a mí me resulta muy curioso que el Partido Socialista sale ayer como si fuera poco menos que vencedor de las elecciones cuando ellos han disminuido 3, pero lo han hecho sobre el peor... 4, perdón, de 20 ha pasado efectivamente, a 16. sobre el peor resultado, sin embargo, que habían tenido en la historia del Partido Socialista en Cataluña. Yo insisto, de verdad, creo que hay que analizar las cosas, ver en qué se ha podido uno equivocar o no, qué se puede mejorar, pero hay que hacerlo en positivo. Hay que hacerlo en positivo porque Cataluña tiene que seguir funcionando. O sea, lo importante no son las elecciones, son qué ocurre al día siguiente, a partir de hoy, a partir de mañana. Cataluña tiene que seguir funcionando y creo que ahora pues todos los partidos con representación en Cataluña hay que intentar ver si es posible un gobierno y ponerse ya a resolver los problemas. Pero Ciudadanos les ha comido la tostada. Les ha quitado en Cataluña ser el referente constitucional. Ellos han conseguido un resultado espectacular. Y aparte, tienen la confianza de que es un partido leal con la Constitución, que cree en la unidad de España
y que por tanto tiene un mensaje en ese sentido que compite plenamente con ustedes. Y en Cataluña ha estado claro, bueno, ha sacado unos resultados que nunca ha sacado el PP. Bueno, es indudable. ¿Qué van a hacer? ¿Qué han hablado en el comité ejecutivo? Es indudable que Ciudadanos ha sabido y ha podido, ha tenido la capacidad y ha sabido cómo hacerlo, aglutinar todo ese voto útil, porque además estamos hablando de unas elecciones... ¿Ha sido el voto útil? Yo pienso que en cierto modo sí, bueno, no solamente el voto útil, porque no quiero simplificar el análisis, pero en un momento además en el cual ha habido una participación histórica, nunca había habido, ha aumentado casi 10 puntos la participación con respecto a elecciones anteriores, eso significa probablemente que se ha movilizado en cierto modo parte de ese voto útil, ese voto que cree en Cataluña, pero también Cataluña como parte del proyecto de España. Yo lo que lamento es que el Partido Popular, que es un partido que siempre, porque no es un partido nuevo, el Partido Popular es un partido que en Cataluña siempre ha defendido esa posición, sin embargo no hemos sido capaces de aglutinar ese voto de las personas que creen en el proyecto nacional. Probablemente Ciudadanos ha absorbido parte del voto de Unió, parte del voto del Partido Socialista Catalán, parte del voto del Partido Popular. Ellos lo han sabido hacer, yo desde luego les felicito por el resultado, indudablemente. Y entiendo que nosotros ahí pues no hemos sabido trasladar a los ciudadanos nuestro mensaje, que llegara con nitidez. Creo que los factores probablemente han sido muchos. También es verdad que cuando uno está defendiendo a un partido que lleva tanto tiempo en el gobierno de España, además tomando medidas muy duras, de extremada dureza, pues evidentemente eso también tiene un coste electoral, porque ser un partido nuevo que no ha gobernado nunca y poder prometer, eso es algo bastante atractivo, a la gente le gusta. Un partido nuevo, que además no ha tenido ningún problema de corrupción. Que no había pactado nunca con Convergencia, bueno, que es que ustedes lo hicieron. Pero claro, al final eso, pues lógicamente lo que demuestra el resultado electoral es que eso ha sabido atraer el voto de los ciudadanos. Y por eso yo creo que ahí está nuestra crítica vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos. Insisto, yo creo que una elección en Cataluña autonómica no es extrapolable a una elección nacional, como no lo es una elección municipal y se ha visto hace muy pocos meses. Pero eso no significa que digamos, bueno, como en Cataluña es una cosa y las elecciones nacionales son otras. No, yo creo que de verdad esto nos tiene que servir, desde luego a mí me sirve, para esforzarme todavía muchísimo más y todavía trabajar mucho más, si cabe. Luego vamos a comentar esto, por si acaso queréis vosotros comentarlo, pero prefiero que lo debatamos después, posteriormente, además con un demoscólogo que lo tenemos por ahí en cartera. A ver, pregunta para... Sí, hoy ya han surgido voces, unos diciendo que hay que dialogar, no sé muy bien que hay que dialogar, pero que hay que dialogar, otros diciendo que por qué no hacer un referéndum y hacer una ley de claridad, otros diciendo pues que por qué no hablamos de un cupo y por qué, ¿no? Ahora usted es presidenta de la comunidad más importante, el motor económico de España, evidentemente junto con Cataluña, etcétera. ¿Usted estaría dispuesta a que se aceptara una singularidad por la cual los catalanes seríamos superiores al resto de territorios de España, que hay unas nacionalidades históricas, por ejemplo el País Vasco, Galicia, y que el resto pues serían ustedes pues región, bueno, podemos incluso ver nacionalidades, podemos conceder que sean nacionalidad, ¿no? Y que hubiera un sistema porque claro, aquí se habla de la financiación autonómica, y claro, la financiación autonómica creo que no hay un pozo de petróleo aquí en Madrid que salga petróleo sin límites, como pasa en los países árabes, ¿no? Entonces los catalanes aportaríamos menos, ¿no? A lo mejor Madrid, como no es una nación histórica, pues tendrían ustedes que aportar más, ¿no? Yo ahora vivo en Madrid, pero digo con una cierta ironía para distender el discurso, ¿no? Por tanto, yo le preguntaría, ¿usted cree que existe margen para ese diálogo que yo califico de entreguista o qué es lo que se puede hacer? Usted como presidenta ahora que es de una comunidad autónoma, insisto, perdón por la reiteración, muy importante, capital. Bueno, yo creo que el diálogo está bien siempre con carácter general. Ahora bien, una cosa es dialogar y otra cosa muy diferente es admitir que existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Claro, yo a eso me niego, porque además no es verdad, todos somos españoles, libres e iguales ante la ley. Cosa diferente es que haya regiones, comunidades autónomas en España que tengan unas particularidades que además yo creo que hay que respetar. Pero al final, ¿eso en qué se traduce? ¿En más dinero?
Bueno, más dinero, es verdad, yo creo que el sistema actual de financiación es un sistema que perjudica a Cataluña, sobre todo perjudica a Madrid. O sea, está pensado, es un sistema satánico, diseñado por el señor Rodríguez Zapatero, diseñado de tal forma que perjudica sobre todo a aquellas comunidades autónomas que tienen más población y población más envejecida. Y en este caso, en la Comunidad de Madrid nos machaca vivos porque el resultado de ese sistema de financiación, y también, ojo, a Cataluña también le perjudica, a Valencia igual, pero el resultado de ese sistema de financiación es que nosotros tenemos aproximadamente unos 600.000 madrileños que reciben sanidad, que reciben educación y que reciben servicios sociales, pero que el sistema no los reconoce y por tanto no tenemos financiación y por tanto tenemos un déficit aproximadamente de 1 millón Pero ese sistema de financiación lo hizo el señor Zapatero de acuerdo con el señor Artur Mas, que incluso ni siquiera estaba en la Generalitat, y lo pactó con el señor Artur Mas a espaldas del resto de las fuerzas políticas. Es que eso hay que contarlo. El pacto es que del tabaco. Cuando siempre hablamos de la política de la claridad, es que conviene aportarle a la ciudadanía. Miren ustedes, esta financiación de la que tanto se quejaba Artur Mas, la pactó él personalmente a espaldas del resto de las fuerzas políticas en la Moncloa con el señor Zapatero. ¿Qué ocurre? Era en el momento en que se creía que la situación económica siempre iba a estar. Vino la crisis y ese sistema fue perjudicial, sobre todo para comunidades como Cataluña y Madrid. Pero además, hay que explicar eso. Sí, Zapatero y el señor supuesto. Mas. Pero además es que yo creo que no se trata de verdad de que las comunidades autónomas entremos ahora en una carrera de que todas queremos más, que todas queremos más. Yo creo que se trata de aplicar la solidaridad también entre regiones, porque España es una nación y lógicamente los que más tenemos y tenemos que aportar más. Yo creo que esto está fuera de discusión. Lo que no puede ser es que haya algunos que solamente aportamos y apenas recibimos, es decir, recibimos menos en términos netos de lo que aportamos, y que haya otros que en cambio prácticamente no aportan y reciben. Creo que este sistema, que es profundamente injusto, probablemente si tuviéramos un sistema de financiación más adecuado, equilibrado, en cualquier caso. Más equilibrado, pues probablemente, yo es que creo que todo esto, me da la impresión, no sé si estoy equivocada, pero creo que no, todo esto que se está planteando en torno a las reivindicaciones catalanas tienen mucho que ver con el dinero. Y lo que es completamente cierto es que ese mensaje muy victimista de España nos roba, España al final pues ha calado en un sector importante de la población. Y no es España nos roba, es que todos tenemos que aportar, porque somos una gran nación, tenemos la obligación de aportar, pero se tiene que buscar un equilibrio para que haya una financiación más equilibrada entre unas regiones y otras. Fernando Jorge, permíteme que le ceda la palabra a Josep Bou antes. Que luego no me digas que hable poco. No, ahora mismo te paso. Pero sobre esto estaba don Josep Bou, como presidente de los empresarios de Cataluña, muy atento a lo que decía Cristina Cifuentes, y probablemente coincidirá con ella en lo fundamental, en lo sustancial. Buscar un sistema de financiación más equilibrado entre todos. Jauregui, gracias por... Y sobre todo para corresponsabilizar a las comunidades de sus ingresos y de sus gastos. O sea, que sepan dónde gastar sus ciudadanos y que sepan cómo ingresan esos dineros. ¿Cómo se nota, Josep, que no eres periodista? Dar las gracias cuando te ceden la palabra, como mis compañeros, que te avasallan siempre. Señor educado, hombre. Bien, yo voy a hablar con un color de cristal económico, porque los empresarios vemos la vida pues, de esa manera. Aunque sin quererlo en Cataluña también hablamos de política, porque todo es política allá, pero intentaré no irme a la política. Empezaré por decir que el señor José María Aznar entra el año 96 y se va en el 4, y la España que encontró en el 96 y la que dejó en el 4 se parecía a un huevo, una castaña. Hizo una gestión económica excelente, y eso lo decimos los empresarios catalanes. No hablaremos de política, pero el contexto económico fue excelente, y la economía, yo creo que la economía da más felicidad a las personas que la política. Es una impresión que tengo personal. Por lo tanto, eso queda ahí dicho. Otra cuestión sabida. La mayoría de catalanes, la mayoría ayer, votaron y dijeron no a la independencia. Eso ya es sabido, pero hay una cuestión que quisiera hacer hincapié. En las zonas donde esos catalanes han ganado, han dicho no a la independencia, tienen nombres. Una es la provincia de Barcelona, la otra es la provincia de Tarragona y la otra es el Vall d'Aran. Bueno, pues en esas tres zonas de Cataluña radica el 82% del PIB. Quiere decir que el 18% del PIB
está en Gerona, en Lérida. Bien, los que quieren la independencia tienen ese PIB y los que no la quieren tienen ese otro PIB. Eso es muy importante. Y por otro lado, el 75% del PIB que está radicado en 5 comarques, el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat y el Maresme, sustenta a Cataluña, porque Lérida, Tarragona y Gerona tiene un 11% de déficit. O sea, realmente sí que es verdad que tenemos un 3,75 de déficit. Madrid tiene el 9,57 más. Pero es que donde realmente soportamos y mantenemos en nuestra economía es en Lérida, Tarragona y Gerona. Quiere decir que los catalanes somos solidarios con nosotros mismos también, que tiene que ser así y no de otra manera. Ciudadans, yo me dirigiré a la señora Cristina en este caso. Mire, yo vivo en Barcelona, pues, y nací en Barcelona, en fin, nací en Vic, pero bueno, en la provincia de Barcelona, y conozco muy bien Barcelona. Mire, y Cataluña, Ciudadanos vino a nacer por una causa, o por una culpabilidad. Una la tuvo el Partido Popular y la otra el Partido Socialista de Cataluña. Hubo una época y un tiempo en el cual nosotros, los catalanes, nos sentimos abandonados. Nos sentimos abandonados porque se pactaba con Convergencia cosas que, en fin, que nosotros veíamos que no podían ser. Bueno, por la gobernabilidad, en fin, pues no sé, serían cuestiones políticas que no íbamos a alcanzar. Pero nos sentimos huérfanos y muchos catalanes se fueron a Ciudadanos, muchos. Y ayer cuando escuché una serie de frases que las escuchaba más en el Partido Popular que en el Partido Socialista, como España unida jamás será vencida, y frases de estas, es que digo, esto es el Partido Popular, no, era Ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese hueco que se dejó fue rellenado. No hubiera nacido nunca Ciudadanos si el Partido Popular se hubiera mantenido en aquel concepto de unidad ideológica. Y el Partido Socialista peor todavía. Pero es que hicieron aguas. Y esa fue la causa. Esa fue la causa y bueno, y ahora están como están. Y se les va a votar y se les está votando porque lo que se pretende es que tengamos partidos coherentes con la nación y con el progreso de la nación y con la economía. Y ellos están demostrándolo. Yo no lo extrapolaría a la nación, al resto de España. De verdad, yo no lo haría así, ¿eh? Porque Ciudadanos tiene una connotación muy especial, una connotación especialísima en Cataluña. Por tanto, el resto de España será otra cosa. Pero de momento vale la pena tomar nota de lo que ha ocurrido. El problema catalán, ya está, el problema catalán. Sí, que luego te daré la palabra, no te preocupes. Venga. No, yo es que estoy totalmente... A ver, un momentito, Vieto, porque vamos a concluir la entrevista con Cristina Cifuentes. Y tiene también claramente. Yo no sé si es el ABC o Vieto solo, pero me boicotea. No, claro. ¿Cómo te vamos a ver? Presidenta, buenas noches ante todo, madrugadas ya casi. Malvado. Mire, yo sé que me cree si le digo que yo quiero que acierte Mariano Rajoy, porque nos va mucho en esto. Sé que me cree. Y sé que estoy seguro de que también me cree cuando le digo que no tengo nada que ver con las conspiraciones de las que habla Chani. Yo no tengo nada que ver, yo no sé si yo son... Yo también sé que tú no. Si no sé si son o no son, pero le digo, de verdad, me parece sorprendente que en el Comité Ejecutivo, en la reunión de hoy de la directiva del Partido Popular, no se haya suscitado ninguna crítica a la intervención del presidente este mediodía en la Moncloa. A mí, sinceramente, me ha parecido increíble. Y le digo la verdad. He hablado con algunos de los miembros de la Ejecutiva y me han dado la razón. Será que en privado siempre te dan la razón a los periodistas y en público nunca. Pero yo acostumbro a decir casi lo mismo en privado que en público. Igual esto es un defecto. Creo que eso uno tiene que decir lo que piensa. Ahora déjeme terminar, y hacer por lo favor, que dice. Presidenta. Usted, ya ahí coincido con Antonio Jiménez, usted es el futuro del Partido Popular. Y por eso usted tiene unas cualidades que otros no tienen. Pero en todo caso le voy a decir una cosa. Salir hoy, después de lo que ocurrió ayer en Cataluña, que es muy grave, que la CUP, que al final solo tuvo 10 escaños, pueda determinar lo que puede pasar en Cataluña y en el resto de España, por cierto, no puede ser más grave. Salir a hablar de elecciones autonómicas como si no hubiese pasado nada, diciendo que espera que los catalanes, que el nuevo gobierno se dedique al bienestar social y a la educación y a la enseñanza, como si no hubiera pasado nada. Yo, sinceramente, yo creo que ahí, de verdad,
Presidenta, hacen falta otros mensajes muchísimo más contundentes y muchísimo menos complacientes. Si quieren nos podemos engañar y decir que sí, que es que el porcentaje de votos, un 0,7% eran más los que no querían la independencia que los que la querían. O podemos decir que al final que la CUP no quiere a más y que más ha perdido y que al final nos... Pero yo creo que tenemos que ser mucho más realistas. No me ha gustado, sinceramente debo decirlo, y se lo digo a usted, y le digo también que hay algunos miembros de la Ejecutiva a los que yo creo que tampoco les ha gustado. Del señor Aznar no hablo ya. Es una pena que no lo hayan dicho allí mismo, que no les estaba gustando. Eso es lo que es una verdadera pena, sí. Bueno, en cualquier caso, yo el discurso del presidente no lo he podido ver, el discurso en Moncloa, entonces de eso no puedo hablar, pero yo sí he escuchado las intervenciones de hoy en el Comité Ejecutivo y sí que ha habido crítica, evidentemente, empezando porque se ha reconocido que el resultado no era bueno para empezar a hablar y se ha hecho un análisis un poco... Bueno, pues tratando de buscar las causas por las cuales hemos perdido 8 diputados. Yo sí creo que ha habido esa autocrítica. Lo que pasa es que no todo el mundo hace la autocrítica de la misma forma. Hay personas que entienden que la autocrítica es salir y escenificar y un poco una especie de fustigamiento generalizado, y hay otras personas que la crítica la hacen y la autocrítica de una forma más tranquila. Yo creo que con independencia de las formas, es importante que se haya hecho un análisis certero de lo que ha ocurrido en estas elecciones, que nosotros asumamos, y lo hemos hecho, que hemos perdido 8 escaños, que eso es mucho, y que efectivamente Ciudadanos ha ocupado, que yo esto lo comparto, como no puede ser de otra forma, ha ocupado un espacio que nosotros no hemos podido ocupar, no hemos sabido, y la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué tenemos que hacer para recuperar ese espacio? Porque evidentemente ahora vienen unas elecciones generales dentro de 3 meses y hay muchos ciudadanos, no por lo que ha pasado en Cataluña, sino por lo que venimos viendo en los últimos meses, y lo hemos visto en las autonómicas y lo hemos visto en las municipales, que el Partido Popular pues hemos descendido no en intención, sino en voto real, y ese es el trabajo que tenemos que... Perdone, Presidenta, que la interrumpa antes de que mis compañeros intervengan, porque es que tiene que ver con lo que estoy diciendo. ¿Sabe usted lo que ha dicho Albert Rivera anoche? Que él ya tiene preparada una reforma de la Constitución que va a presentar a los ciudadanos. ¿Sabe usted lo que hizo Albert Rivera ayer? Algo que debería haber hecho Mariano Rajoy hace mucho tiempo. Reivindicó la herencia de Adolfo Suárez. Algo que Mariano Rajoy estaba en condiciones de hacer y no ha hecho. O sea, claro, llena los huecos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Bou, estoy muy de acuerdo. Es que cuando hay un hueco se llena, claro. Y aquí se están dejando huecos. Lo que pasa es que respecto al anuncio de Albert Rivera, bueno, pues ahora también ha salido Pedro Sánchez hablando de la tercera vía. Sí. A ver, cuando se habla de modificar la Constitución, de reforma de Constitución, a mí todo esto me parece muy bien, pero parece que es que aquí hay alguien que tiene una varita mágica, un problema que está enquistado en Cataluña, y que este problema se soluciona reformando la Constitución. Y yo le pregunto al señor Albert Rivera, ¿reformar la Constitución para qué y en qué sentido? ¿Reformar la Constitución qué es? ¿Dar más autogobierno, dar más dinero? ¿Exactamente qué es? Porque claro, parece que reformar la Constitución es la palabra mágica, es el mantra que todo lo soluciona. Pero la Constitución en sí, la reforma de la Constitución en sí no significa nada. ¿Qué es lo que quieren reformar y dónde quieren ir? ¿Quieren cambiar el modelo? ¿Quieren ir a un modelo federal, como dice el Partido Socialista? A mí me preocupa, lo digo de verdad, que se planteen pues apuestas que son muy arriesgadas sin explicar a dónde quieren ir. Ojalá el señor Albert Rivera nos explique dónde quiere llegar y nos tranquilice, porque a mí casi me produce más inquietud saber que se quiere modificar la Constitución sin saber dónde se quiere llegar. Bueno, pero posiblemente lo vayan a explicar y nos enteraremos, pero al menos alguien mueve ficha, porque lo que sorprende, y yo en eso me uno al análisis que hacía Fernando Jáuregui, lo que sorprende es que la postura de hoy del Gobierno sea la de aquí no ha pasado nada y ya está, no tienen la mayoría suficiente como para hacer una apuesta independentista, porque el presidente ha dicho, y a partir de ahora todos tranquilos porque van a formar gobierno y el nuevo gobierno catalán va a restaurar la fractura social, ¿qué tal? Pero ¿cómo se puede? Pero sí, él lo ha dicho. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sí, sí, porque lo he escuchado. Debo ser la única. Yo lo que he escuchado es una crítica y un análisis que se ha hecho en el Comité Ejecutivo. Y además una cosa, claro que se ha movido ficha. Ayer lo movieron ficha los miles de catalanes que fueron a votar.
Son ellos a quien corresponde mover ficha. Han votado y han decidido qué partidos quieren. Ahora, la siguiente ficha que se tiene que mover es que se tiene que procurar que haya un gobierno en Cataluña. Yo creo, además, que sería bueno que hubiera un gobierno cuanto antes, porque lo peor es una situación de desgobierno, porque al final, insisto, nos estamos olvidando de lo importante. ¿De verdad qué es lo que más le preocupa a los catalanes? Es que yo creo que a los catalanes les preocupa el desempleo, les preocupa la atención sanitaria que se les está dando, que es cada vez peor, les preocupa que Cataluña, que era la primera potencia económica de España, haya dejado de serlo. En creación de empleo, en crecimiento económico. Y no hay ahora mismo un gobierno que se esté preocupando de todos esos problemas. Sí, además ha sido mi primera intervención, decir que no se puede dejar que Cataluña se hunda, ¿no? Pero lo que no puede pretender tampoco Rajoy es que el gobierno catalán, el nuevo gobierno, arregle todo, porque son quienes han causado el problema. Pero a mí lo que me sorprende es que de repente concentremos en la figura de Mariano Rajoy toda la responsabilidad de lo que ha sido casi 30, probablemente casi 40 años de errores de los distintos gobiernos centrales en su política con Cataluña. La desaparición que hablaba el señor Bou de muchos ya, es decir, es que aquí ha habido... Si quieres decimos que no tiene nada que ver el señor Rajoy con su mayoría absoluta y que es el que tiene más poder en estos momentos, es el que tiene más influencia. ¿Qué quieres que te diga, Vieito, hijo? Pues más que los demás lo tiene. Sigo. Hay que pedirle más. ¿Pero por qué no concretáis que queréis que sea la reforma? A ver, un momentito. Lo que me sigue llamando la atención es que se concentre en Mariano Rajoy la responsabilidad absoluta de todo. Es decir, Artur Mas no tuvo nada que ver en el caos absoluto que la sociedad... La apertura del estatuto, dicho sea de paso, estatuto que dice en su artículo 222 y 223 que para ser reformado se necesitan las 2/3 partes de la Cámara, con lo cual no hay las 2/3 partes de la Cámara pro independencia. Es decir, el señor Pujol no tuvo nada que ver, el señor González no tuvo nada que ver, el señor Suárez, cuando cede la competencia de educación, no tuvo nada que ver. El señor Aznar, cuando le da el tráfico, los impuestos, no tuvo nada que ver. Y el señor Zapatero, básicamente, que dijo lo que se apruebe en Cataluña será aprobado aquí, no tuvo nada que ver. Y después, es decir, aquí toda la culpa la tiene Mariano Rajoy, que no les ha cedido ni un ápice, que no se ha movido en 4 años de su situación, que tuvo la lealtad con todos los españoles cuando Artur Mas fue allí, no como hizo Zapatero, a Moncloa y le dijo, si me das el pacto fiscal, yo retiro todo, y le dijo, hombre, 2012, todo el concierto internacional mirando a la economía española, poniendo todos los analistas la culpa en las autonomías y en las cajas de ahorros, y voy y te doy a ti el pacto fiscal, es decir, quiebro definitivamente este país. Y en un rasgo de patriotismo le dijo, no. Es decir, toda la culpa la tiene Rajoy. No, pues yo no he dicho eso, la culpa la tiene Rajoy. Es decir, Rajoy es el único presidente que no ha cedido nada, que no ha movido ni un ápice, nada de las leyes, ni un euro, ni nada de nada, que se ha mantenido y que al mismo tiempo, hay que decir, ha sido de una cordialidad en las formas, que claro, que le reprocha a mucha gente. Es decir, efectivamente, Rajoy no amenazó con nada, siempre dijo, estuvo donde tiene que estar. Y finalmente, pensar que la reforma constitucional arregla todo y que es el bálsamo de Fierabras que lo va a arreglar absolutamente todo, es mentira. Es decir, en todo caso, la Constitución habrá que reformarla cuando sea, pero desde luego desde una serenidad y desde un consenso que no lleve para nada a marcar diferencias. Claro, que los socialistas en este país sean los que dicen que hay que privilegiar a unos ciudadanos sobre otros, que esto lo digan los socialistas, que venga Dios y lo vean. Esto tiene mucho que ver. Yo te apuesto a que la reforma de la Constitución con el señor Bou no va a ir por ahí. Está de acuerdo con ese desequilibrio. La reforma de Ciudadanos no va a ir por ahí en ningún caso. Ni va a entrar en el tema catalán en ningún caso. Déjame que reordene esto un poquito. Sí, claro. Estamos comentando, valorando, analizando con nuestra invitada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esas elecciones de ayer y lo que le afecta fundamentalmente a su partido. Ahora yo quiero ya concluir la entrevista con Cristina Cifuentes, no sin antes preguntarle, lógicamente, por lo suyo, por su libro, que su libro es lo que nos atañe y afecta también a los que vivimos en Madrid. Nuestro libro. Y la Comunidad
Sanidad. Exacto, nuestro libre. Entonces, y después luego retomamos otra vez este análisis que estamos haciendo y debate sobre los resultados de ayer, en fin, y la irrupción de Aznar, etcétera, etcétera. Yo lo agradezco, ahora claro. Ya que se plantea, la verdad es que lo agradezco. Entonces, porque además voy a cumplir los 100 días. Va a cumplir usted efectivamente los 100 días. Ya dentro del día 3. Ahora, ¿cómo lleva usted, por ejemplo, el pacto con Ciudadanos? ¿La dejan gobernar o no? Bueno, yo he firmado un pacto de investidura con 76 puntos que la verdad es que estoy cumpliendo religiosamente. O sea, llevo 3 meses, en 3 meses llevo aprobados 4 proyectos de ley y casi 78 medidas en total entre programa y acuerdo. Es decir, yo francamente creo que hemos hecho muchísimas cosas en menos de 3 meses. Bajar un 10% las tasas universitarias, el abono transporte joven, que por cierto entra en vigor el día 1 de octubre y va a suponer un ahorro. El próximo día 1 de octubre. Sí, ya entra tarifa plana de 20 euros y además lo ampliamos hasta los 26 años para todos los jóvenes de Madrid. Bueno, se han hecho muchísimas cosas, pero se está produciendo un hecho muy curioso y es que el pacto se está cumpliendo de manera, como digo, permanente, pero sin embargo, en el día a día del Parlamento de Madrid, pues Ciudadanos vota con el Partido Socialista y con Podemos. Es una cosa que ¿No le deja usted legislar entonces? Bueno, de momento hemos presentado 4 proyectos de ley, 2 proyectos de ley y 2 anteproyectos que se han presentado, están todavía en fase de borrador y veremos a ver qué ocurre, pero con las leyes todavía no ha culminado, por así decirlo, ninguna. Pero las proposiciones no de ley en todos los plenos, es que hay un bloque que votan en contra sistemáticamente de todo lo que propone el Partido Popular o que votan a favor de todo lo que propone Podemos o el PSOE, y es que votan juntos Podemos, PSOE y Ciudadanos, o vota con ellos o se abstiene. Es decir, y son temas que no interfieren en el pacto, o sea que incluso ellos lo habrían suscrito en caso de que hubieran sometido a algunas son muy sorprendentes, como por ejemplo la no aplicación de la LOMCE, que es una ley orgánica en la Comunidad de Madrid, en la cual, pues sorprendentemente, Ciudadanos se alineó con Partido Socialista y con Podemos. Yo, sinceramente, espero y confío en que cuando llegue el momento de aprobar, sobre todo la ley de presupuestos, que es lo que va a marcar, digamos, la política para el próximo año, pues se podamos llegar a un acuerdo con Ciudadanos, porque si no, pues sería muy difícil efectivamente poder gobernar. Es que además ahí existe la impresión, nosotros se lo preguntamos a usted, se lo hemos preguntado aquí a veces también a representantes de Ciudadanos, el otro día incluso a Albert Rivera, es verdad que existe la impresión de que la vara de medir con la que están midiendo su gobernación y su gestión, señora Cifuentes, no tiene nada que ver con la que le aplican a Susana Díaz allí. Hasta el extremo de que yo también lo creo. Le puedo leer cómo, por ejemplo, en la mesa del Parlamento de Andalucía, Ciudadanos bloquea junto al Partido Socialista iniciativas que presentan Podemos, Izquierda Unida y el Partido Popular. Iniciativas como, por ejemplo, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que en Andalucía todavía está vigente. Y que Ciudadanos dice que es partidario también de eliminar ese tipo de impuestos tan injustos. Yo estaba hablando pues allí bloquea esa iniciativa con los compañeros y otras en Andalucía iniciativas. Y me dicen que allí, en Andalucía, Podemos vota siempre con el Partido Socialista. Perdón, Ciudadanos siempre vota con el Partido Socialista. Y aquí también vota con el Partido Socialista, pero claro, es que en Andalucía gobierna el Partido Socialista y aquí gobernamos nosotros. Y es una cosa un poco que yo no entiendo bien, porque es verdad que además yo creo que esto es un hecho objetivo, que las condiciones para llegar a un acuerdo no fueron las mismas en Andalucía que en Madrid. Aquí el compromiso, pues fue muy exhaustivo. Aquí nos comprometimos, por ejemplo, y lo vamos a hacer, una auditoría de la gestión de los últimos 8 años. En Andalucía, con todo el caso ERES, con todo lo demás, allí no consideraron necesario hacer esa auditoría, por poner un ejemplo. Eso es lo más, digamos, paradigmático de esos acuerdos. Andalucía estamos hablando de gobiernos que tienen imputados a expresidentes y a consejeros. Y a directores generales. Por presuntos casos de corrupción relacionados con los fondos de los parados, subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera. Y no han considerado hacer esa auditoría a esos gobiernos. Y aquí al PP sí se la quieren hacer. Bueno, le han dicho que sí, que la hay que hacer. Y la vamos a hacer de hecho, porque es un compromiso y yo me he comprometido y voy a cumplir los 76 puntos del acuerdo de investidura. Pero sí que es verdad que creo que Ciudadanos, Madrid, no debería alinearse permanentemente con la izquierda, porque entonces entiendo que nos está dejando el centro político al Partido Popular en exclusiva, que es lo que está ocurriendo ahora mismo.
Bueno, déjelos, ¿eh? Bueno, sí, pero... Si el enemigo se equivoca... no hay que darle pistas. Pero yo tengo un compromiso como partido más votado también de poder gobernar y de poder llevar a cabo no solamente mi programa electoral, sino medidas que objetivamente creo que son positivas para los madrileños. Pero Cristina, cuando usted... Y están siendo muy bien acogidas, además. Sí, pero cuando usted, por ejemplo, le dice a Ignacio Guado, que es el líder de aquí, de Ciudadanos en Madrid, a lo mejor en algún momento usted le dirá, Ignacio, aquí en Madrid nos tenéis, pero vamos, es que no me dejéis ni respirar, y en Andalucía, Marín está con Susana Díaz, que vamos, se da el pico todos los días. ¿Por qué ese trato distinto? Son dos pactos, se han firmado, ¿pero por qué? Bueno, yo tengo una relación personal muy buena sí, con Ignacio Aguado y con toda la gente de Ciudadanos. Una cosa no quita la otra, la relación personal es muy buena, es muy cordial, hablamos a menudo, probablemente tengamos que hablar más, quizás sea pues eso. Tendré que hablar más. Pero bueno, la relación personal es buena y la política, pues vamos salvándola como podemos. Es verdad que se da esa contradicción, yo en alguna ocasión, eso se lo he dicho, bueno, ellos lo que dicen es que son organizaciones diferentes, que en Andalucía se ha llevado... Son negociaciones paralelas, autónomas e independientes. Bueno, ¿de qué se siente usted más orgullosa de estos 100 primeros días al frente de la comunidad? Y la verdad es que creo que estamos haciendo cosas que verdaderamente van a ayudar a muchas familias en el día a día. Hace un momento ponía un par de ejemplos. Yo creo que el haber podido abrir los comedores escolares y poder demostrar que se podían abrir, aunque luego es verdad que ese problema de la malnutrición infantil creo que se ha sobredimensionado. Pero ¿cuánta por parte de gente algunos. se acogió? Por ejemplo, ¿cuántos niños pidieron unos 640, pero comedores? también es verdad ¿Cuántos, que... perdón? Aproximadamente unos 640. ¿Cuántos dijo Carmena que había? 25.000. 20 y tantos mil, ¿no? Ahora bien, pero si esos 640 niños han podido comer gracias a que se han abierto los comedores, bien hecho está. Como la bajada de las tasas universitarias, que a mí me decían, es que es muy poco. Bueno, es muy poco, es una media de 400 euros por matrícula, eso viene muy bien. O el tema del abono transporte al que me refería hace un momento, porque eso va a ser un ahorro importantísimo. Yo pienso en una familia que tenga 3 hijos, que ahora mismo el abono transporte en algunas zonas de Madrid cuesta 97 euros, es que van a pasar de 97 a 20. Multiplícalo por 3 y aplica además el descuento de familia numerosa. Al final, eso es lo que va a marcar que algunas familias puedan llegar a fin de mes o no. Y luego hay otras cosas como que yo creo que también son importantes. Estamos negociando con las empresas eléctricas el que se pueda poner en marcha un bono social en la Comunidad de Madrid. Y yo el otro día se lo decía a mis hijos y les decía, mira, si consigo que haya una familia o 2 o 100 que este invierno no tengan que elegir entre tener que encender la calefacción o tener que encender la luz, pues yo ya con eso la verdad es que me considero satisfecha. Y luego aparte, claro, el día a día, que es trabajar con los sindicatos, con los empresarios, en aprobar un plan de empleo para Madrid, la creación de puestos de trabajo, que es la principal prioridad, y sobre todo crear las condiciones para que Madrid siga estando a la cabeza de España en creación de empleo, en crecimiento económico, con una fiscalidad además muy baja, porque yo me he comprometido no solamente a no subir los impuestos, sino a bajarlos un poco más. Y bueno, pues la verdad es que se han hecho muchas cosas en estos tiempos. Cosa que le agradecemos, ¿eh? Ya sabemos que por otro lado están los podemitas del ayuntamiento, que no, esos Antonio, si me das permiso, no bajan impuestos, no. Si me das permiso, me gustaría... Brevemente, sobre este tema... Prepárate que tengo que... No, sobre este tema le quería preguntar una cosa a la presidenta, una curiosidad. ¿Se está produciendo un traslado de empresas de Cataluña a España? Perdona, a España. Esto es una pregunta muy mal hecha. A Madrid quería decir exactamente. Es decir, ¿Madrid da más confianza ahora mismo que Cataluña a las empresas, incluso grandes, no solo medianas y pequeñas? ¿Sí? Sí, hemos tenido un trasvase muy importante, en primer lugar, de contribuyentes de Andalucía, y más de 30.000 andaluces cotizando en Madrid, y ahora estamos, a lo largo del último año, estamos recibiendo muchos también de Cataluña, porque es lógico, en Cataluña y en Andalucía son las regiones donde hay mayor presión fiscal. En Madrid no tenemos impuesto de patrimonio, está exento, y tenemos bonificado al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Y además vamos a ampliar la exención del impuesto de sucesiones y donaciones también a las transmisiones patrimoniales
entre tíos y sobrinos y entre hermanos, porque ahora mismo solo se aplica a padres, hijos o cónyuges, con lo cual dar facilidades para que el dinero esté donde tiene que estar, que es en los bolsillos de las familias, en los bolsillos de los emprendedores, de los pequeños comerciantes, de los que están montando una empresa, para que inviertan, para que consuman o para que ahorren. Eso es lo que genera crecimiento económico. Por eso Madrid está a la cabeza de España en crecimiento económico. No, pero hay una estadística, concluimos, venga, Benito. Que en el año 2014 prácticamente frente a las casi 5.000 empresas que se constituyeron nuevas aquí en Madrid, en Cataluña apenas llegaron a las 1.000. Es decir, que hay más auge y más empuje en Madrid, pero en parte por la falta de ese ambiente de confianza que ahora mismo no se da en Cataluña y se da en Madrid. De cada 4 nuevas empresas que se crean ahora mismo en España, una de ellas se crea en Madrid, en los últimos datos del mes de agosto. Paula, léenos algunos comentarios y despedimos a Cristina Cifuentes. Mira, ahora mismo nos estaba escribiendo José Manuel que le diga a nuestra invitada que nuestro presidente ha de ser más contundente frente a las peticiones insolidarias de algunas zonas. Y también nos dicen algunos comentarios, bueno, referente incluso a su belleza, al caso de Pablo, nos dice que está usted muy guapa, aunque echa de menos su coleta. O Miguel Ángel, que nos dice que Cifuentes es la mejor presidenta que podía esperar tener la Comunidad de Madrid. Pero vamos a recordarles a todos ustedes cuál es la pregunta. La coleta está muy de moda ahora, desde que Coleta Morada lo ha puesto de... En fin... Está en declive, Antonio, está en declive. Está en declive, Coleta Morada. Por eso me he quitado yo la coleta, porque Coleta Morada Coleta Morada se ha puesto a hacer el indio y ahora es Pablo menos 2 escaños. Menos 2 escaños. ¿Cómo va el barómetro? Vamos a recordar esa pregunta. Les estábamos preguntando si creen ustedes que a raíz de los resultados de anoche debe irse Artur Mas a su casa. Hasta ahora tenemos un 57% de llamadas, un 57% de apoyos para que se vaya frente a un 42%. Y en la red un poquito de todo. Por ejemplo, nos dice Carmelo, sí, a su casa y que ajuste cuentas con la justicia antes de que se vaya de rositas a Canadá. Por ejemplo, Crispín nos dice lo de Artur Mas es de traca. Le han hecho en la cama Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP y ni se ha enterado. Raúl Romeva será el presidente y si no, tiempo al tiempo. José no está de acuerdo, dice pues no. Él ha ganado las elecciones, así que debe de irse Mariano Rajoy, que no ha ganado. Y por último, Antonio, leemos el de Antonio, que nos dice que la pregunta correcta debería ser si el señor Mas tendría que estar a día de hoy en la cárcel. Sigan ustedes escribiendo. Bueno, señores, comentarios y opiniones. Muchísimas gracias, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nada, que vaya todo bien, que es lo importante. Espero poder todo lo que usted volver... haga bien va a revertir sin duda en los madrileños, que es de lo que se trata. O sea, la gestión de los políticos, cuando es buena, revierte positivamente en los administrados. Por lo tanto, a todos les deseamos éxito en ese sentido. Muchas gracias, Antonio. Ese es mi objetivo. De verdad, yo solamente quiero aprovechar el tiempo para hacer cosas positivas para los madrileños. Es lo único que me mueve. Muchísimas gracias, Cristina. Hasta una próxima ocasión. Voy a recordarles a ustedes que ahora mismo Cataluña está en manos de un grupo que se llama CUP, o unas candidaturas que se llaman CUP, o sea, candidaturas de unidad popular, que están formadas por gente antisistema, anticapitalista, extrema izquierda, quieren la independencia de Cataluña, quieren una república catalana, quieren salir de Europa. O sea, es el euro. Y bueno, pues Albania. Este señor Mas ha conseguido que estos señores, de los que ahora Teresa Fernández nos da algunos detalles, son los que pueden decir el futuro inmediato de Cataluña respecto a su gobernación. Vean. La CUP es el partido que decidirá el futuro de Cataluña, el futuro de la economía, de la educación, de las pensiones, de la sanidad. De momento, el futuro quedaría en manos de unos políticos que se definen a sí mismos como republicanos anticapitalistas, antipatriarcales, rupturistas, independentistas, desobedientes, antisistema, incluso antieuropeos. Los políticos de la CUP se han caracterizado por sus amenazas tatuadas o verbales. ¿Recuerdan el momento de intimidación y de amenazas al que fue sometido el exministro Rodrigo Rato por parte del portavoz de la CUP, David Fernández, en el Parlamento de Cataluña? Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. O el momento de alabanza comunista y de adoración a Chávez y Maduro por parte de José Manuel Busqueta, número 3 del partido antisistema en las listas de estas elecciones. Chávez y más nada es el compromiso del pueblo para con el pueblo. Chávez y más nada es Nicolás Maduro, un presidente que es obrero.
La CUP, el partido que decidirá el futuro del gobierno de Cataluña, tiene un programa claro que se define en algunos de estos puntos. Declaración unilateral de independencia, y si el gobierno se resiste, se tomarán medidas como la huelga general. Ruptura con España y con Europa, y por supuesto, aplazamiento del pago de la deuda. Desobediencia absoluta a leyes como la ley Mordaza, la ley Wert, la reforma laboral o el objetivo de déficit. Reparto del patrimonio de acuerdo con lo aportado por la clase trabajadora y un sinfín más de propuestas anticapitalistas. Reivindicaciones que no hacen ni una sola referencia al futuro de la educación o de la sanidad de los catalanes. Pues eso es lo que ahora mismo se percibe y se proyecta de cara al futuro con estos señores decidiendo el futuro de Cataluña. Ahora, pero es eso, perdona, ¿estáis de acuerdo en que aquí los independentistas no han crecido? Pero la extrema izquierda, ahí la tenéis. No, pero ha crecido la extrema izquierda, porque está el antisistema... Bueno, la extrema izquierda ha crecido en toda Europa, sí, en primer lugar. De hecho, el Partido Laborista Británico, que era un partido socialdemócrata al uso, su Corbyn, su actual líder, pues es un hombre mucho más a la izquierda. Hasta el punto, recordemos que en el colmo de su narcisismo, Pablo Iglesias dijo que era el Pablo Iglesias británico, ¿no? Pero hay un auge de la extrema izquierda en toda Europa, como hay un auge también de la extrema derecha en algunos países. Eso tiene que ver mucho con la prolongadísima crisis económica que hemos vivido, que ha creado desafección y que ha creado populismo, y que ha creado problemas. Ahora bien, en Cataluña, especialmente en Cataluña, ha crecido los antisistemas como en ningún otro lugar de España, y tiene mucho que ver también esa actitud de condescendencia que el nacionalismo supuestamente moderado de Artur Mas y del señor Pujol hacían, porque les hacían gracia que estos chicos también estuviesen ahí incordiando y estuviesen ellos creyendo que trabajando para su causa. Y claro, ahora ya se han encontrado de momento que Ada Colau le quitó la alcaldía al señor Trías y que ahora el señor Baños y la CUP es muy probable que haga imposible que Artur Mas sea presidente. Pero con la CUP, es decir, termino. Bueno. Es decir, que hay un efecto boomerang clarísimo de quienes deciden apoyar a los antisistemas porque creen que van a trabajar para su causa y finalmente los acaban llevando por delante. Yo te quería decir que con la CUP, ríete tú de Corbyn, ríete tú de Tsipras, ríete tú de Podemos y de Pablo Iglesias, porque esto es otra cosa completamente diferente. Esto es mayo del 68 pasado por la FAI en su versión más loca. A mí lo que me preocupa mucho es que, a ver, esto no es lo que han votado los catalanes, no lo es. La CUP ha tenido 10 escaños, no puede decidir con 10 escaños sobre lo que han hecho todos los demás. Pero va a decidir la suerte del Parlamento. Termino, si me dejáis, termino. Es que te encuentras ahora mismo en Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, que es, digamos, el epicentro del poder municipal y autonómico, te encuentras que en el poder municipal está una señora como esa Ada Colau, que está fuertemente escorada hacia un lado, y en el poder autonómico te puedes encontrar al señor Romeva, que representa lo que representa. A mí eso me parece que no es lo que han votado los catalanes. Ese no es el cambio que querían los catalanes. Los catalanes estaban hartos seguramente de cómo se les trataba, lo que tú quieras. Pero esto no era lo que han votado los catalanes de ninguna de las maneras. Esto distorsiona gravemente el sentir social de Cataluña. Oye, yo eso de interpretar, está bien, ¿no? Y que interpretemos lo que los catalanes han votado. ¿Vale? Yo me alegro mucho que mi ciudad... Si lo analizas, ese voto no es así. Oye, vamos a ver, yo no sé si es así o es asá, pero en Madrid gobierna la señora Carmena y en Barcelona gobierna Ada Colau. Yo no sé, insisto, ¿es así o es asá? Pero la gente de Barcelona ha votado y ha habido un resultado que a mí me parece, no me gusta nada, pero yo como barcelonés, pero ahí está la alcaldesa, una mujer que ni ha estudiado, que no tiene preparación, que no ha trabajado en su vida más allá del activismo político, y esa es la alcaldesa de una de las ciudades más grandes e importantes del mundo. Es impresionante. Es decir, tú miras el plantel de alcaldes que hemos tenido en Barcelona, es decir, incluso a los de la época de Franco. Esas excentricidades no se hacían. Si había un gran jurista, un gran notario como Porcioles, por ejemplo, el hombre que salva el derecho civil catalán, que tendría que tener un monumento en Barcelona, por cierto. Pero como este nacionalismo es un nacionalismo de ignorantes históricos que no les interesa la historia, pues ahí está, ¿no? Hemos tenido alcaldes como Serra, como Maragall, hasta Trías, es decir, hemos tenido gente preparada. Entonces, eso es lo que Barcelona
equivocado ciertamente, ha querido. Pero vamos a ver, Cataluña tiene una raíz radical históricamente muy importante, ¿eh? Habéis citado la FAI, y ahí está, y el pistolerismo, y todo lo que ha pasado en Cataluña durante muchísimo tiempo está ahí en nuestra historia. La Semana Trágica, el Seny y la Rauxa, ¿eh? Es decir, el Seny y la Rauxa. Yo vivo en Barcelona, en un barrio que, por cierto, está lleno de gente de izquierdas, ¿no? De millonarios de izquierdas, menos yo, que no lo soy, ¿no? Ni de izquierdas ni millonario, ¿no? Que está al lado de Gracia. Y Gracia es capital ocupa europea. Es decir, nosotros los catalanes, los barceloneses, hemos conseguido superar a Ámsterdam. Es impresionante. Es decir, yo os animo, los que tienen alguna duda de este resultado, tienen que recordar cuando Saura era consejero de Interior de la Generalitat y decía, estos pobres chicos, hombre, si no pasa nada, hombre, que ocupen la Plaza Francesc Macià, que monten allá su... Oye, estaban las tiendas de campaña, y entonces esos chicos, ya para acabar, no te pongas nervioso, ya acabo, estaban ahí los chicos, hijos de las familias ricas de Barcelona, algunos hijos de banqueros e hijos de políticos conocidos, algunos de derechas, por cierto, que durante el día estaban ocupando la plaza con las botellitas y las tiendas de campaña, y luego se iban a casa, a la zona alta de Barcelona, para que la criada, preferiblemente mejor que fuera de otros puntos de España, les sirviera la tortilla. De verdad, Fernando, es que hay que ver que allí han votado los catalanes. Oye, y han votado equivocadamente, pero han votado. Ahora, estos señores han dicho ya, Chani, te pregunto, y vamos a ir cerrando este capítulo, que no van a apoyar a Mas, pero estos están en la ruta. Yo creo que ahí hay un elemento... Primero, yo veo dos cosas como conclusión. En estos momentos la formación de un gobierno en Cataluña es realmente muy difícil. Creo que está claro, lo decía antes, que se ha roto una cuestión que es la quimera esa de vamos a declarar la independencia mañana. Hasta estos de la CUP han dicho, no hemos ganado el plebiscito, lo han dicho los de la CUP, porque son así toscos, pero dicen son pata negra, la matemática. Pero luego hay una segunda derivada, y es lo que ha pasado en ese territorio. Y en ese territorio estamos hablando de que efectivamente el PSC ha ido bajando a 16. Fue partido hegemónico en Cataluña. Sí, pero ayer lo vendían como que era que había conseguido cada cual que venda lo que quiera. Yo entiendo que cada uno tiene que minimizar sus daños. 54 a 16. He de decirte también que creo que Iceta, dentro de lo que ha podido, ha minimizado daños y posiblemente ha tocado suelo. Y me alegro. O sea, creo, de la misma manera que creo que Albiol ha minimizado también daños, y me alegro, pero el voto útil ahí ha ido Ciudadanos. Pero hay algo que no estamos cayendo. El batacazo que se ha metido Coleta Morada, Podemos, por hacer el indio. Es que no se puede ir a hacer el indio y a ponerse eso de aquí, Coleta. Ni más, se ha metido... el payasete. Y no solo eso, es que Iniciativa per Catalunya tenía 13. Y este señor, que teóricamente suma Iniciativa per Catalunya más Podemos, saca 11. ¿Por qué? Porque ese voto se ha ido a la CUP. Le ha comido la tostada a la CUP, a los chicos de Podemos. Y Podemos ha tenido un fiasco tremendo, con dos versiones. Uno primero en Cataluña, pero otra segunda. El partido emergente ya no es él. Yo me gustaría saber todos esos pretendidos contertulios que distribuye por todas las cadenas de las alfombras podemitas, que expliquen cómo demonios se va a avanzar al tic-tac, cuando lo que pierdes, sumando, pierdes 2. Es que me parece que además la fatuidad del personaje, que todavía que yo sepa no ha empatado un partido, y este desde luego lo ha perdido por -2. Es que es un reloj comunista y los relojes comunistas no funcionaban bien. Me preocupa que la CUP en estos momentos, no solo antisistema, anti-euro, anti-Europa, etcétera, ¿cómo va a ir más con ellos? Si es que la tragedia, tú imagínate a estos señores de Convergencia llegando a Bruselas con uno de la CUP. Tú eres empresario, Bob, tú te lo imaginas, salen corriendo. José, venga, vamos a cerrar este capítulo y luego vamos a hablar de si se puede o no, ya lo hemos comentado anteriormente, si es extrapolable en algún sentido, en algún momento, en algún detalle. Y yo le pediría que nos dijera quién va a ser, quién piensas que va a ser el presidente. Sí, hemos comentado de CUP, yo me quedaría con CUP, creo que CUP es muy importante. CUP FAI no, CUP es PUM, es el PUM. El POM. El POM, la idea está clara. Sí, el anarquismo no, es una mezcla... No, es el POM. Exacto, es una mezcla de comunismo libertario, en fin. Yo creo que obrero y camperón. Pero de todas maneras, correcto, muy bien. De todas maneras, vamos a ver. Las CUP se están comportando. Dieron una palabra y la están cumpliendo. Dijeron que si no ganaban en votos, ellos no apoyarían
la diu. La declaración unilateral de independencia, es cierto. Lo está cumpliendo. Su representante. Lo ha recordado hoy, sí. Junts pel Sí tiene 62 y no tiene 72. O sea, no avasallan, no aplican el rodillo porque mañana tendríamos un presidente. Lo podemos tener. De momento están cumpliendo una palabra, bien, a mí me parece decente. Otra cosa es que estemos los empresarios en las antípodas, porque nosotros creemos, en fin, pues en la libertad de mercado y en esas cosas, y ellos no. Incluso en Europa, en el bueno, euro. Encima, más, fuera de Europa, fuera de... Bueno, ya desobediencia civil. Fuera del euro, bueno, todo esto nos parece una barbaridad. Esto pasará. Lo de las CUP pasará. Esto es fruto de dos amalgamas. Una es culpa del señor Artur Mas, de ese camino errático que ha cogido. Él tiene una gran culpa de todo esto. Y la otra es la crisis, la gran crisis, que en Cataluña, como en toda España, se ha sufrido. O sea, han habido barrios que han sufrido muchísimo. En Gràcia, a Sants, vull dir, Poble Sec. Y esos jóvenes, pues bueno, han encontrado la manera de quejarse y de rebelarse contra el mundo y contra su sombra. Política errática de Artur Mas, crisis. Las CUP. Ahí está. Y eso es un tema, bueno, pues que habrá que vivir con ello. Otra cosa es que a mí me gustaría preguntarle al señor Carulla, me gustaría preguntárselo a mi colega, el empresario el señor de Avecrem, ¿no? Avecrem, preguntarle a ver qué le parece si ahora Junts pel Sí, porque él es nacionalista, de alguna forma u otra, entendemos que sin Artur Mas, que las CUP les apoye. O sea, a ver cómo el señor Carulla con las CUP, cómo se va a encontrar. Lo hemos dicho 36 veces en plenas de Cataluña, se está jugando con fuego. Y eso no puede ser. Como nos estamos jugando la convivencia y el futuro económico de Cataluña. Y el señor también, ¿no? A ver qué le parece. Correcto, correcto. El futuro patrono de Mas. En fin, exacto. Digo esto porque él apretó en el círculo de economía, apretó a base de bien y en fin hizo cambiar incluso una declaración porque, bueno, porque hay gente débil. Y claro, ahora me encantaría verle y decirle, oye, con estos vas a ir, ¿eh? Con estos. A ver si por favor nos tomamos en serio una vez por todas los empresarios y decimos lo que hay que decir, con la boca llena, sin miedo, y decir a la Generalitat lo que no se dijo en su momento, que por ahí no se puede continuar. Vamos a ver qué van a hacer ahora, a ver qué componendas van a hacer, a ver qué gobierno va a salir. Tenemos esperanzas, que ese gobierno gobierne para todos. Pero, en fin, a ver si solamente quedan esperanzas. Bueno, señores, os voy a preguntar después si lo oportuno, como se ha dicho también y se le ha echado en cara a Rajoy, Beito, Maruenda, y demás compañeros mártires, si hubiera sido oportuno que hubiera hecho coincidir el presidente del gobierno las elecciones generales con las catalanas de ayer. Hay quien dice, se ha equivocado en eso. Hay mucho listo en España. Hay mucho listo en España. España es el país con más listos del mundo. Y luego le preguntaremos a un experto en demoscopia luego ninguno saca votos. Se pueden extrapolar estos datos y realmente si esto viene a sugerir que Ciudadanos puede ser la fuerza ya no emergente, sino ganadora de las generales del 20 de diciembre o del 13 de diciembre. De eso nos vamos a ocupar enseguida, pero antes, ya saben ustedes que si están dispuestos a reducir su sueldo un 50%... Arturo Mas llegó a simpatizar con el PP, ¿no? Bueno, ellos, la familia, vamos, yo un día estaba comprando unos libros en el suelo, en Los Encantes, lo que es El Rastro, y me veo unos libros, estos palabras los tengo, y el Valle de los Caídos, lo cojo, abro la hoja y ponía la empresa de su padre, Mas Gobernar y Mosó. Ya habían hecho el tránsito al nacionalismo, habían cogido esos libros presuntamente franquistas y los habían liquidado, ¿no? Él era, yo te puedo contar una anécdota, que esto es verdad, porque me la contó una persona que ya, vamos, estaba en la misma escuela que estaba Artur Mas, donde se propuso hacer una línea, en un colegio concertado, una línea en catalán. Y dijo Artur Mas, no, lo quiero en castellano. Eso es un dato tal cual, ¿no? Es decir, digo para que sepáis la verdad. Él hablaba castellano. Esto es como un día que Xavi Trias me dice, yo soy de Barcelona, entonces la gente de Barcelona hablamos con un acento menos cerrado, más abierto. Y dice Xavi Trias, dice, ¿te has dado cuenta que a nosotros se nos entiende muy bien en castellano cuando hablamos en catalán? Digo, sí, a ti más que a mí. Paula Sánchez, a ver, ¿cómo va la cosa? Bueno, nuestros espectadores no nos dicen de mandarle un reloj, pero sí parece que nos dicen de mandarle le vamos a mandar el Mas, Toro Watch. En este caso, a casa. En este caso, el 57% de ustedes sí que creen
creen que se debería de ir, por lo menos marcharse de la política, frente a un 43%. Y en la red leemos el tuit de Carmen, dice: a su casa, no a la Conchinchina. El de Carlos nos dice: pues sí, habría que mandarle a casa y también pedir perdón a España por alimentar una fractura innecesaria. No comparte esta opinión Pedro, que apunta: el ganador con 37 escaños más que el segundo debe irse. Y por último leemos el de Mari, dice: a su casa no se quiere ir porque tiene miedo de que le enchironen. Es su opinión. Bueno, Arcadio Mateo es responsable de Demoscopia y Servicios, es experto en demoscopia electoral. Arcadio, buenas noches. Hola Antonio, muy buenas noches. ¿Tú crees que se podrían extrapolar los datos de ayer a las generales de diciembre? Hay quien piensa o opina que este varapalo, por ejemplo, que sufre el Partido Popular, el PSOE también en menor medida, pero que también lo sufre, se va a reflejar en las urnas en favor de Ciudadanos, por ejemplo, que ha sido la fuerza emergente sin duda. Pues no, obviamente no es extrapolable. La incidencia que puede tener, primero, en este momento puede haber un poquito de efervescencia a favor de Ciudadanos. Eso podría ser, pero no se puede extrapolar ni tiene ningún sentido pensar que se puede corresponder con lo que pase el 13 o el 20 de diciembre. Antonio, yo creo que es bastante sencillo. Sí. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en un paisano mío, en Granje Torremosa, en Badajoz, un paisano tuyo en Siles, que va a ir a votar el 20 de diciembre, se va a acordar de lo que ha pasado esta semana en Cataluña. No tiene ningún sentido. Los movimientos de ahora en adelante van a ser consecuencia de cómo se gestione este voto, pero dentro de 3 semanas, 4 semanas, pues probablemente estaremos entrando en la pre-campaña y entrando en temas absolutamente distintos. El crecimiento económico, la creación de empleo, hay muchos temas para la campaña. Entonces, evidentemente, el PP ha tenido un mal resultado, a corto plazo le puede perjudicar unas décimas, Ciudadanos ha tenido un buen resultado, le puede beneficiar unas décimas, pero para nada ni da un vuelco en el panorama político nacional, ni se pueden sacar conclusiones de esto para el 13 o el 20 de diciembre, como decimos. Cataluña siempre, Antonio, ha sido un territorio muy malo para el Partido Popular. No hay nada más que recordar que con malos resultados en Cataluña el PP llega a sacar mayorías absolutas. Entonces, el resultado del PP, que ha ido a más respecto de las encuestas que había a principio de campaña, tampoco es una hecatombe, con lo cual ni es una hecatombe para el PP, que tiene que afectarle en las generales, ni es algo que va a disparar a Ciudadanos, aunque evidentemente es una fuerza emergente ahora mismo, que le está empezando a quitar votos incluso un poquito a Podemos en esa emergencia, pero no cambia el panorama de las elecciones generales. Tú sabes que hay quienes han opinado que el presidente Rajoy tenía que haber hecho coincidir las generales con las autonómicas catalanas de ayer. ¿Tú crees que eso hubiera sido, no sé, por ejemplo, positivo y rentable para el Partido Popular desde el punto de vista electoral? E incluso para otra fuerza nacional que representa la alternancia como el PSOE, ¿o no? No tiene, en mi opinión, ningún sentido. Primero, porque quien decía eso lo decía en base a un incremento de la participación en las elecciones catalanas de ayer. Y ese incremento se ha producido. No ha habido ese voto tradicional que votaba en generales y no votaba en autonómicas. Bueno, la participación de ayer ha sido muy alta, la mayor de cualquier autonómica, y los niveles de las generales de 1982, con lo cual no se hubiera producido ese efecto arrastre. Y indudablemente al Partido Popular ahora mismo, con una economía que cada vez va mejor, pues le interesa alargar lo más posible las elecciones, con lo cual yo creo que no tenía políticamente ningún sentido. Por otra parte, el Partido Popular ha optado por aprobar los presupuestos generales este año. A mí personalmente me parece una buena estrategia política, con lo cual creo que hubiera sido un error. Bueno, una última cosa, brevemente, Arcadio. Al día de hoy, 28 de septiembre, la última encuesta que tú manejas o que manejáis, ¿qué dice? Sí. Si hubiera elecciones generales mañana en España. De antes de esta autonómica, la primera quincena aproximadamente, décima arriba, décima abajo, que luego tenemos algún contertulio que se nos enfada. Ahora mismo el Partido Popular está en torno a un 30-31%. ¿Eso sería en escaños cuánto? Eso en escaños podría estar... En escaños es una lotería, porque como veis siempre continuamente hay escaños que se deciden por pequeñas cantidades, con lo cual siempre estaríamos 3, 4, 5 escaños arriba, pero podría estar en torno a los 140, 142 escaños aproximadamente. El Partido Socialista está en una banda de 26, 27%, que se correspondería a unos 108, 110 escaños. Podemos en un 17%, justito y bajando, que se correspondería en torno a 45 o 50 escaños. Y Ciudadanos, antes de esta efervescencia que va a tener ahora, que habrá que ver cómo la gestionan, en un 12%, que estaremos hablando de unos 20,
25 escaños. Bueno, pues eso es lo que hay de momento. Gracias, Arcadio. Los números de hoy. Muchas gracias, Antonio. Gracias, un abrazo. Arcadio Mateo. Volviendo a lo que tú decías, Chani, no, me interesa más. Tú has dicho antes que esto que ha puesto en circulación Aznar hoy, ese comunicado crítico de alguna forma, aviso a Rajoy, etcétera, etcétera, está enmarcado en un contexto de... Yo no sé si de... Yo no soy de conspiración, pero sí de desafecto hacia Rajoy, mira, yo no soy que está inspirado por otros periodistas, incluso para cargarse la candidatura de Rajoy. Cuando el 11M yo dije, yo no soy de teorías de conspiración, pero hay un elemento que sí está claro. Cada X tiempo, y desde el 2007, a mí, fíjate, me acaba cayendo a veces simpático Mariano Rajoy por sus enemigos. Lo reconozco. Me parece bastante más prudente, más centrado y moderado Mariano Rajoy que los que de alguna manera, con una inquina personal, en algún caso le atacan. Yo estoy viendo, yo he oído a un director de un medio de comunicación llamar al presidente del gobierno unos insultos gravísimos. Se llama Pedro J. Ramírez, yo no me oculto. Y le decía imbécil, no sé qué, en el 2007. Decía, recuerdo entonces una campaña para hacer jefe del PP a Costa, como el Kennedy español. Lo que me preocupa de Albert Rivera es que lo esté apoyando este señor. Porque cada vez que apoya a alguien es verdaderamente atroz. Estoy jugando las 8 horas que hice en mi pueblo, pero me da igual. Porque hay una serie de gente aquí dentro de los medios de comunicación que considera que es su obligación quitar o poner políticos, no opinar de ellos. Yo he de decir, por ejemplo, que Mariano Rajoy me parece un presidente que ha sido bastante prudente y que ha gestionado la economía de una manera muy aceptable. Sin embargo, creo que no ha tenido la potencia de nación suficiente, el carisma, decían antes, como para enfrentarse a determinados momentos muy graves. Y eso no significa que me ponga en equidistancia. Estaré con él en la legalidad contra más que no. Y cuando dicen diálogo, hay que moverse, yo siempre pregunto, ¿en qué? Les pregunto siempre el qué, en qué sobre los catalanes. Pero sí te quiero hacer una observación. Yo creo que aquí se ha hablado de la presentación de Ciudadanos de la reforma constitucional en un terreno que no lo va a ser para nada. Ciudadanos, en ese sentido, no va a ir a darle ningún privilegio a Cataluña. No, no. Ellos plantean una reforma de la Constitución... ¿Para retirarle competencias? No eso. Es que a lo mejor yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es el momento de lanzar una iniciativa de carácter nacional en positivo y adelante, diciendo en qué. Por ejemplo, la ley electoral. No me gusta esa catalana ni la de aquí. No me gusta. Por ejemplo, creo que hay una serie de elementos en las comunidades que hay que variar. ¿Por qué no? Pero se tiene que presentar negro sobre blanco. Lo que no me gusta es lo de Sánchez. No, hay que cambiar la Constitución. ¿En qué? Ah, bueno, ya veremos. No, es que hay que darle a Cataluña el qué. A los nacionalistas. La singularidad. Dice, ¿qué narices? Vamos a ver. A los separatistas tú no les puedes dar nada excepto la independencia. Y con eso, aunque ayer, y lo hablaba antes con Bou, que me ha parecido inteligentísimo, ayer lo que se consiguió fue frenarles. Pero con eso tendremos que vivir. Podíamos estar peor, pero no estamos bien. Y ese trauma está ahí. Sí que existe, yo no diría tanto una conspiración, sí, pero hay un deseo de una parte de periodistas, eso es así, que les gusta mucho más Ciudadanos, que quieren, les gusta Rivera, que son... Oye, a mí me gusta Rivera y Ciudadanos y no estoy en eso, no te digo, oye, yo sí quisiera decir tú, te hubiera dicho tú, ¿no? Vale, digo, gracias, general. pero... Es decir, pero lo ves en las tertulias, no, es que Rajoy a lo mejor es antipático. te doy la razón, pero pues me separo. Gracias. Vale, gracias por dejarme seguir hablando. Entonces, claro, hay gente que dice, no, es que Rajoy ya está amortizado. Mira, Rajoy es un hombre que, por lo visto, nació amortizado. Pero a fuerza de nacer amortizado ha ganado unas elecciones generales que ninguno de los listillos esos que se dedican a atacar, ni uno solo, lo ha conseguido jamás. Es decir, ni en el PP ni fuera del PP. Aquí hay mucho periodista, como mi buen amigo Pedro J., ¿no?, que quiere gobernar España sin presentarse a unas elecciones. Un día el presidente hace muchos años me dijo, dice, oye, pues que se presenten unas elecciones.
Claro, todos estos que dicen que saben más que yo, que etcétera, o si resulta, y me acuerdo otra broma que me hizo, dice, oye, pues que presentan a un actor de cine. Claro, si ahora resulta que lo que hay que tener, pues 40 años, estar cachas y ser guapo y no sé qué, pues oye, los que no lo somos, apartémonos, que lleguen todo este adanismo de book, de modelos, y que se presenten a las elecciones, seamos un poco serios. Si este es un país donde se plantea seriamente que para la empresa más grande de España, la empresa más grande de España es España, es el gobierno de España, ¿no? La que decide nuestro día a día, puede ser presidente alguien sin ninguna experiencia. En Italia, Renzi, antes de ser presidente, primer ministro de la República, era alcalde de Venecia. Es decir, lo normal fuera de aquí es que tengas experiencia, que hayas sido ministro, que hayas gestionado una empresa, etcétera. Es decir, lo normal, lo de sentido común. Tú en una empresa tuya pondrías, querido Antonio, a alguien sin experiencia. Pues aquí ves las encuestas, la gente dice, no, oye. Y entonces ya para acabar con este tema, lo que hay es unos dentro del PP que como quieren ser ministros como sea o pillar pues política, pillar cacho, pues están ahí, apartemos a Rajoy en plan aprendiz de brujo, ¿no? Y pongamos a fulanita de tal o a fulanito de tal, ¿no? ¿Sabes? Es decir, con una frivolidad absoluta. Luego está Aznar, que tiene sus cuitas, ¿no? Aznar está irritado con Rajoy porque el presidente Aznar considera que Rajoy tendría que cada semana llamarle una vez y preguntarle, presidente, ¿qué opina? ¿No? Ir a verle una vez también cada semana. Eso no puede ser. Y eso no puede ser. Y luego lo que te decía Rivera. Rivera tiene su mérito. Y una cosa que se plantea es, ¿qué va a pasar? Mira, para acabar. En el año 99 el Partido Popular perdió 5 diputados en las elecciones autonómicas. Sacó un mal resultado. 17 a 12. Y al cabo de muy poquitos días, de muy poquitas semanas, el Partido Popular sacaba mayoría absoluta. Por lo tanto, que la gente... En las generales. En las generales, mayoría absoluta en las generales. Por tanto, es verdad que el PP ha tenido un contratiempo en Cataluña, no es el resultado que quería, pero extrapolarlo. España es un país conservador, en la izquierda y en la derecha. Por eso, Podemos no tiene posibilidades, y lo que la gente acabará votando, creo yo, pues es cosas centradas. Y a partir de ahí ya veremos. Venga, brevemente con esto. Voy a pediros... A veces, Paco Maruenda, que como todo el mundo sabe somos amigos, pero es que me pone un poco nervioso muchas veces con este reduccionismo absurdo que le lleva siempre a la butad, el político guapo, el político no sé qué. Esto no es así. Es lo que os gusta. Perdona, termino. No, sí, ¿no? Yo soy muy breve, tú no. A ver, hombre, yo creo que el papel de los periodistas no es estar todo el día con el botafumeiro, al que gobierna o al que no gobierna, ni al que no gobierna como Rivera, ni al que gobierna como Rajoy. Para los periodistas es ser críticos. ¿Cómo no vamos a ejercer la crítica contra quien tiene tanto poder como Mariano Rajoy, y más que ha tenido? Hombre, tú le has preguntado a Arcadio, sobre la coincidencia o no de las elecciones catalanas con el general. Rajoy ha cometido un error gravísimo, desde mi punto de vista, gravísimo, no haciendo coincidir esas elecciones o no habiéndolas anticipado incluso a las andaluzas, con las andaluzas. ¿Por qué? Porque ahora resulta que dentro de 3 semanas se van a disolver las Cortes. Se van a disolver las Cortes y el propio presidente del gobierno queda en funciones. Y las Cortes quedan sometidas a una diputación permanente en la cual hay unos cuantos diputados que ya no van a repetir y que por tanto ya no están en la misma. En funciones es el día después de las elecciones. Hasta ese día es presidente del gobierno en todas sus competencias. Termino. Sí, termino es una precisión constitucional. Entonces, a ver, yo creo que este vacío de poder que se va a generar a partir del 20 y tantos de octubre, cuando se disuelvan las cámaras, se podía haber evitado. Yo no sé lo que va a pasar en el Parlamento. No sé si la CUP va a tomar o no las riendas de esto. Yo lo que le he oído a la CUP, que el señor Bou dice que es muy sensata. Yo lo que le he oído a la CUP ayer... Coherente. Sí. Coherente. No, sensata no. Sensata no, perdona, coherente. Que es coherente. Bueno, yo lo que le he oído... lo que ha dicho. Es coherente con sensatez. Pero no hay vacío de poder. Perdón un segundo. Lo que le he oído a la CUP anoche fue que había que desobedecer. A partir de ahora se desobedecen todas las leyes de los españoles. Esto es lo que dijo. Y cuando todavía estábamos en la encuesta a pie de urna de TV3, con la encuesta, el señor que era el candidato de la CUP dijo: sin rencor, adiós España. Bueno, con un par. Esto entonces, quiero decir, hombre, vamos a ver, Paco. No hay vacío constitucional. Déjame. Es que no puedes decir una cosa que no es verdad. Sí hay vacío. Pero ¿quién te ha contado esa historia disparatada? Hay un vacío inmenso, pero no es disparatada. Pero vamos a ver, hay diputación permanente. Pero la diputación permanente no pinta un carallo, coño. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Hace la función de las Cortes Generales en tiempos de... No vas a comparar la fuerza de una sesión plenaria ni la fuerza de las Cortes con la diputación permanente, que, insisto, está formada por señores que no van a repetir la mayor parte de ellos. Pero es igual. Y te
te voy a insistir, el señor Rajoy, aunque no técnicamente, empieza a ser un presidente en funciones desde el día 20 y tantos de octubre en el que disuelve las cámaras. Oye, vamos a ver, es que de verdad, eso es una precisión constitucional. Es decir, él está en pleno ejercicio de sus competencias. Los consejos de ministros toman decisiones. Y precisamente para que no exista vacío de poder, eso no te ofendas. Toman decisiones eso se explica en derecho constitucional. Es que no hay vacío de poder porque hay una que se llama diputación permanente. Que no pueden tomar decisiones porque no hay parlamento. Porque no hay parlamento que sancione esas decisiones. Pero ¿cómo hay? Con toda la cordialidad. Y Josep Bou, venga. Vamos a ver, con toda la cordialidad hacia Fernando Jáuregui. Vamos a ver, el Estado de Derecho sigue funcionando igual, Fernando. Sigue funcionando igual. Eso es como si tú dices, no, cuando esté en funciones el gobierno se puede ir a robar, porque la policía no funcionará. No. Si alguien comete un delito, el Estado funcionará y funcionará. El gobierno, que no está en funciones, y tiene razón que en su precisión Maruenda, y la Diputación Permanente tiene todo el respaldo y toda la legitimidad y toda la legalidad de sus manos, es decir, que puede actuar con toda, si me apuras, casi más cómodamente, porque se puede hacer en cuestión de minutos. Dicho esto, yo creo que no va a ocurrir absolutamente nada. A mí me parece que las elecciones catalanas son unas elecciones muy especiales que, como muy bien decía el sociólogo que has entrevistado, no tienen traslación al resto de España. Es decir, en Cataluña nunca tuvo un buen resultado el Partido Popular, ni en los mejores tiempos. Nunca tuvo. ¿Por qué? Pues por el señor Bou nos lo puede explicar muy bien socialmente, porque el votante clásico del Partido Popular en Córdoba, en La Coruña o en Valencia, que es un señor, una persona, mujer u hombre, de centro derecha, con una serie de valores, pues con su familia, su pequeña empresa, tal, ese señor en Cataluña vota históricamente a Convergencia, como en el País Vasco vota históricamente al PNV. Y eso siempre ha sido así, entonces no hay lugar a esa traslación. ¿Qué es interesante del auge de Ciudadanos? Hombre, a mí me parece que es que dicen exactamente lo mismo que el Partido Popular, pero sin complejos y con gente que efectivamente no tiene mochila a lo largo de la historia, para bien y para mal, como muy bien decía Maruenda, para bien y para mal. Pero eso es lo que tiene, esa frescura de gente nueva que dice viva España sin ningún complejo. Sí, sin ningún complejo. Y eso es una lección que también la vieja clase política debía aprender. Somos españoles, que la gente quiere, claro, yo soy español, problema, sí. Pero ¿qué van a ser? Pero ¿qué va a ser? Cataluña es España. Pero ¿qué va a ser un señor en Barcelona? Vietnamita. Tiene que ser español. ¿Qué va a ser? Pero que eso es verdad que al final pues ese lenguaje, esos gestos, es verdad que los han... A mí me gustaría decir que efectivamente si algo ha caracterizado a Mariano Rajoy es su equilibrio, su ponderación, su respeto a todos los rivales, como ningún otro presidente. Y termino, y no nos ha creado ningún problema, porque hay que mirar la nómina de problemas que dejaron otros. No, muy brevemente, que sí que me lo estás pidiendo. Yo, sin embargo, admitiendo que en efecto el país no se paraliza, sino ¿qué haríamos, no? Pero no es lo mismo las cámaras funcionando con normalidad ante una posible eventualidad en Cataluña. ¿Qué posible eventualidad puede ser? Pues hombre, de entrada va a haber un problema y gordo para formar gobierno. Bueno, y va a ser un problema muy gordo, porque es que no hay programa electoral, no hay un programa político. Estado, ¿no? hay un programa político. Pasó en Andalucía. Y ahora, el lunes, se dan cuenta los del Junts pel Sí, que es que resulta que tienen que gobernar y entonces hay que elaborar un programa político. Y vamos a ver cuánto tardan en elaborar ese programa una formación radicalmente de izquierdas como es Esquerra Republicana de Cataluña, con una formación nacionalista catalana como es Convergencia Democrática. Convergencia solo va a tener 22 escaños en el nuevo Parlamento. Sí, pero es que tienen que hacer entre ambos, escaños. si no entre tres, incluyendo a la CUP, un programa electoral después de haber pasado las elecciones, porque tienen que gobernar. 22 de 50 que tenía el CIU, ¿eh? Sí. 22 escaños solo. Pero es que más ha ido de victoria en victoria hasta la derrota final, o de derrota en derrota. Es que ha hecho el tío, es que es un iluminado. Pero esto no es un problema. Pero si en las últimas elecciones repetidas perdió 12 escaños. ¿Querés repetir las elecciones? Por tanto, vamos a ver, Artur Mas, Antonio tenía que estar terminando su primera legislatura.
tenía que estar terminando su primera legislatura, en un afán egoísta de taparse los problemas que además los tenía como todo el mundo. Todos los gobiernos autonómicos tenían problemas de financiación, de deuda, de recortes, etc. Y en un afán de tapar eso se lanzó a esta locura, se montó en el tigre del independentismo y del separatismo. Y ahora está pagando lo que está pagando. Me gustaría hacerte una aclaración importante. El tema muy breve, estamos preparando una llamada que me va a poner en suerte Maripau. En exclusiva. Queremos contar con la voz de alguien que creo que merece la pena escuchar en estas circunstancias, por lo que representa y por lo que ha dejado en Venezuela. Venga. No, que decir una cosa del tema de Ciudadanos muy breve, ¿no? Hombre, Ciudadanos es muy simpático, yo lo veo por mi familia, por mis amigos en Barcelona, etcétera, ¿no? Pero claro, es que el líder de Ciudadanos no se encontró en el año 96 con tener que gobernar España. Oye, a Aznar no le hizo gracia pactar, bueno, yo estaba allí, no le hizo ninguna gracia pactar con Pujol. Era cuando en las calles de Génova se gritaba, y yo lo recuerdo perfectamente, Pujol enano habla castellano. Sí. Entonces, claro, es muy cómodo, y no con eso le quito méritos a Rivera y a los suyos, pero es muy cómodo estar siempre en la oposición. Y mi amigo Vieito y yo, que dirigimos periódicos, es como cuando al día siguiente te dicen, uy, esta portada no me gusta, yo hubiera hecho la otra. Yo siempre les digo lo mismo, venid el día antes, por la noche, y me ayudáis a hacerla. Y entonces podéis opinar, ustedes, por eso lo digo, ¿no? Aquí están ya las dos portadas, la de La Razón y la... Por eso, que no le quito mérito, oye, que ahí está Albert Rivera, saca un buen resultado, pero él ha cogido votos de los socialistas, votos del PP, porque ambos partidos se han desgastado con la gobernabilidad. Tenemos un sistema electoral que no nos gusta, pero que ha dado en la historia de España reciente una prima exagerada a partidos como Convergencia del PNV, y punto, y esa es la realidad. Josep, cierre usted, por favor. Venga. Intentaré ser lo más breve posible. Por favor, sí, que ya estamos... Gracias. Apuraditos. Vamos a ver, que el Gobierno de la Nación esté al dictado de la Generalitat, no. Hacer coincidir las dos elecciones en la misma fecha nos parecía, o nos parecería que hubiera sido algo parecido al 9 de noviembre, una cesión, y las cesiones a los nacionalistas han traído muy malas consecuencias. Reforma constitucional. Vamos a ver, desde Empresarios de Cataluña creemos que no se puede abrir la Constitución si no hay un acuerdo de mínimos o un preacuerdo de 2/3 partes. O sea, marear la perdiz, eso sería un error. O hay un acuerdo de los grandes partidos o no se toca. ¿En qué línea? En fortalecer la nación y en acrecentar el bienestar social. No voy a entrar en más puntos, pero eso creo que ha de ser lo empírico y lo importante, porque si la Constitución tiene que abrirse para debilitar el Estado o la nación, o para perjudicar el bienestar de los españoles, pues mejor que no se toque. Cataluña. La señora presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha dicho alguna cosa sobre Cataluña. Yo no he podido decir más porque, bueno, se nos ha ido, tenía mucha premura. Vamos a ver, Cataluña sí que es verdad que tiene un problema económico. Un problema económico, un problema que, bueno, se ha basado en que España nos roba y que se ha cultivado la voluntad de muchos catalanes en ese aspecto. Pero hubo una persona, la más importante del siglo XX, la más importante en Cataluña, que se llama Francesc Cambó, aquel que dijo que el independentismo era como un suicidio. Pero dijo más, dijo que a Cataluña y a los catalanes solamente les había movido el sentimiento. Quiero decir con ello que hay un concepto sentimental muy importante en lo que ocurre en Cataluña, muchísimo, y para desactivarlo, en fin, se podrá de alguna manera pues hacer una nueva ley de financiación autonómica, bien, de acuerdo, pero no, por ahí no se va, ni incluso dando competencias, no se logrará. Hay que ir por otros caminos. Los catalanes, yo lo sé porque soy catalán de pura cepa, los catalanes lo que quieren o queremos es que se cuente con nosotros en Madrid, en la gobernabilidad de la nación española, en que seamos importantes, en que podamos volver a ser otra vez lo que fuimos, que era los que teníamos la potestad del PIB. En estos momentos el PIB catalán y el madrileño es el mismo. O sea, hemos perdido por culpa del nacionalismo. Pero creemos profundamente que hay que ir por esa línea. Y el catalán, yo les garantizo que el catalán que no es fanático dejará de ser separatista, porque no lo es. No lo es. Muchos lo han hecho por desdén, por despecho, por cabreo personal, por verdaderas tonterías.
aquellas cosas, en fin, que se habían dicho en su momento de Galisonja o de Bobby de Glaner. Nos acordamos de aquellas tonterías, pues todavía están incubando en el alma de Cataluña. Y eso hay que desactivarlo. Si no, y termino, los que hoy tienen 14 años, dentro de 4 años van a votar. Pero es que dentro de 8 votarán los que tienen 10. Y dentro de 12 votarán los que tienen 8. Y esto estará perdido, porque la juventud en Cataluña es de la estelada. Ya, pero estoy porque es lo único que han conocido. No, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero le voy a dar un dato muy interesante. Tiene usted toda la razón. Yo siempre demandé que el nacionalismo catalán, que venía el señor Jordi Pujol y negociaba con Felipe González y con Aznar y lo que negociaba era: me vas a dar esta empresa, me vas a dar esto, me vas a dar esto, pero nunca quería comprometerse en el gobierno de España. Lo mejor que le hubiera pasado a la gobernabilidad de España es que Convergencia y el PNV en su momento, los dos partidos nacionalistas que hacían posibles determinados gobiernos, aparte de apoyar en el Parlamento, estuviesen en el Consejo de Ministros. Y eso lo hubiéramos aplaudido todos. Es decir, que el ministro de Industria, por ejemplo, o el ministro de Exteriores, o el ministro fuese de Convergencia, o el presidente del Senado fuese de Convergencia, y quiso ser el señor Roca, y no le dejó el señor Pujol, y quiso ser el señor Durán, y no le dejó el señor Pujol. Es decir, el señor Pujol, una vez más, por su estrategia personalísima, y no está para dar ahora ejemplos de nada, no quiso. 3 ministerios se nos daba a los catalanes y una vicepresidencia. Y los catalanes no estuvimos en Madrid por culpa del nacionalismo, no por culpa de Madrid. Hay una cosa, es una realidad absoluta. Quería hacer un comentario muy breve. Es que acabamos mal de tiempo. Paco, luego cuando repasemos los periódicos a lo mejor poder recuperar ese comentario, porque las portadas se ocupan... Es importante lo que ha dicho el amigo. Se ocupan del tema catalán. Maripau Domínguez, ¿a quién vamos a saludar enseguida? A ver. Pues vamos a saludar a un matrimonio, a Antonieta Mendoza y a Leopoldo López Gil, es decir, padre y madre de Leopoldo López, el opositor venezolano que lleva más de un año en prisión y que ha sido condenado a casi 14 años simplemente por pensar en contra del régimen chavista. Te aclaro que don Leopoldo López Gil, padre del opositor encarcelado, se incluye dentro del grupo de 22 personas que son periodistas o miembros de medios de comunicación sobre los que recae una orden en la que ni siquiera la Fiscalía lo había solicitado, es una orden judicial, acusados de un delito que consiste simple y llanamente en haber difundido en Venezuela en diferentes medios de comunicación, en este caso es el Nacional, porque él es miembro del Consejo Editorial del Nacional, haber difundido en Venezuela una información del diario ABC, cuyo director está aquí, que fue un bombazo. En esa información se relacionaba nada menos que al presidente de la Asamblea Venezolana, don Diosdado Cabello, con el narcotráfico. Y eso ha sido un gran delito. Es decir, un atentado contra la libertad de expresión. Y Leopoldo López, padre, está dentro de ese grupo de 22 personas. ¿Y tú no abandonas Venezuela? Si él no puede, ellos no pueden abandonar Venezuela. Lo que ocurre es que hay muchos a los que ya les pilló fuera, como es el caso de Leopoldo López. O sea, que él está viviendo fuera desde entonces. Él ya no ha vuelto. Él ya no ha vuelto. Sin embargo, la esposa sí que ha salido, porque claro, ella está pendiente de su hijo y se han reunido ambos aquí en España. En Madrid. Antonieta Mendoza, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Bueno, bien, siguiendo con mucho interés el programa de hoy. Bueno, realmente muy educativo y muy didáctico para nosotros venezolanos viendo todo este proceso. Me alegro muchísimo, Antonieta. ¿Qué tal está su hijo Leopoldo? ¿Cuándo es la última vez que le ha visto? Lo vi hace una semana antes de salir a Barcelona, el sábado pasado. Leopoldo está bien, firme, comprometido. No ha perdido la fuerza y las ganas de seguir luchando por contar con una Venezuela democrática y con las libertades que se merece. ¿Y sus condiciones en prisión cuáles son? Bueno, Leopoldo, desde un principio, este régimen violó sus derechos humanos con un aislamiento profundo. En más de año y medio que ha estado encarcelado, ha tenido alrededor de 6 meses donde ha estado absolutamente aislado. Quiero decir con eso que ni siquiera ha tenido la visita de su esposa Lilian, de sus hijos, o de sus padres o de sus abogados. La razón,
castigado. La razón, el porqué del castigo, órdenes de arriba. En este momento tiene 3 meses en lo que llamamos nosotros la torre de la dictadura de Maduro. Es una torre de 4 pisos con 13 celdas y Leopoldo es el único que habita esa torre. El único. Él está solo, aislado. A las 7 de la noche le apagan la luz, hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. No puede tener libros en la celda, no puede leer, no puede ni siquiera leer la Biblia con la luz de una vela. ¿Y luego puede salir dentro de ese habitáculo? ¿Puede él moverse dentro de ese espacio? No, él sí tiene oportunidad, él tiene esa celda donde lo que tiene es la cama, sí, pero él tiene otro espacio donde puede pasar el día, donde tiene una pequeña nevera, 2 hornillas para cocinar y una mesa para escribir. No tiene medio de comunicación, no puede acceder a la radio, la televisión, periódicos, nada. No puede. Él puede ver televisión durante el día, puede oír radio, pero usted sabe muy bien, y lo explicaron al principio del programa, en la situación en que están los medios de comunicación social en Venezuela. O sea, aquellos que están comprados por el gobierno, y la censura es tremenda contra los medios de comunicación que de alguna manera quieren difundir las verdades de lo que está pasando en el país. ¿Cree usted, Antonieta, que al final se conseguirá que los recursos que está su abogado, lo tuvimos aquí en el programa hace un par de semanas coincidiendo con la presencia de su nuera, que también estuvo visitando lógicamente al presidente del gobierno, al líder de la oposición, a Pedro Sánchez, después de la sentencia? ¿Cree usted que esos recursos van a prosperar y que su hijo va a salir más pronto que tarde? Porque son 13 y pico años los que le ha impuesto esta jueza o esta juez, evidentemente ligada al chavismo, de una forma obscena, diría yo. Bueno, primero, esta juez, la jueza Susana Barreiro, sí, es una operadora política del régimen. Y esa es la gran tristeza que tenemos nosotros en el Poder Judicial de nuestro país. Prácticamente todos los jueces son provisorios. Todos los jueces responden al mandato del régimen. Todas las sentencias es una complacencia con el gobierno. En este momento, y creo que el doctor Gutiérrez lo debe haber explicado, estábamos esperando la publicación de la sentencia. Leopoldo fue sentenciado el 10 de septiembre y hoy por hoy, el 28 de septiembre, todavía la sentencia no ha sido publicada. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué no publica la sentencia que nos leyó la juez Barreira esa noche a las 9:30 de la noche? Porque es una aberración, porque es una sentencia que es simplemente la lectura fiel de lo que fue la acusación de la Fiscalía en abril del 2014. Antonieta, bueno, se me ocurren muchas preguntas. Usted es su madre, no sé cómo vive como madre esa condena tan injusta a su hijo. ¿Cómo fue la primera vez que lo visitó en la cárcel una vez conocida la terrible sentencia? ¿Cuánto tiempo hace que no veía usted a su esposo? Bueno, a Leopoldo lo vi el día siguiente de la sentencia. Yo iba, pues, nosotros esperábamos esta sentencia, pero cuando llega y cuando uno se da cuenta de la injusticia, que no solamente fue Leopoldo, sino eran los 4 estudiantes que están en la sentencia con Leopoldo, unos estudiantes de 18 años que fueron simplemente a una marcha pacífica el Día de la Juventud. Pero la sorpresa cuando llegué a ver a Leopoldo en Ramo Verde, me encontré con un Leopoldo ecuánime, un Leopoldo sereno, un Leopoldo diciéndome: mamá, el que se cansa pierde, tenemos que seguir adelante porque nosotros estamos del lado correcto de la historia y se lo debemos a los venezolanos y a los 78 presos políticos que están todavía sin ni siquiera una audiencia de presentación. ¿Y cómo lo Leopoldo, mi esposo, tenía 2 meses que no lo veía porque él estaba afuera. Y bueno, nos hemos encontrado aquí en Madrid. Yo regreso a Caracas el jueves y él regresa a otro destino ese mismo día. Porque él no puede regresar, ¿no?, a Caracas en las circunstancias actuales, ¿no? Su marido, vamos, Leopoldo López Gil. Bueno, yo prefiero que él le conteste esa pregunta y no yo. Si quiere, pues sí, por favor, páselo, aunque no tenemos mucho tiempo, pero ya lo saludamos también, ¿eh? Doña Antonieta, que ha sido un placer saludarla y le deseamos todo lo mejor a su hijo, por supuesto. Mucho ánimo, que sí, ¿eh? Y muchísimo ánimo. Toda nuestra consideración para ustedes y para su hijo Leopoldo López. Don Leopoldo López Gil, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Le preguntaba a su esposa que usted, claro, desde que salió de Venezuela ya no ha regresado en estos últimos meses y no tiene intención de hacerlo porque probablemente sería detenido, ¿no?
Sí, ahí todas las personas me han aconsejado mantenerme fuera del país por cuanto fueron demasiado diligentes en poner una serie de medidas cautelares, que no solamente la prohibición de salida del país, la incautación del pasaporte, sino también la presentación ante el tribunal toda la semana, con lo cual la movilidad incluso dentro de Venezuela se hace complicada. Pero lo más grave de todo esto es que es un juicio sumamente complicado, porque es un juicio por difamación de carácter privado. Sin embargo, para que comience, tienen que estar presentes las 22 personas acusadas más el acusador. Y la primera sesión de la audiencia consiste, o debe consistir, en un esfuerzo por conciliar las posiciones. Obviamente aquí no hay cabida para una conciliación, puesto que lo que hicimos nosotros, todos como comunicadores, como periodistas, fue publicar algo que ya era noticia, que había sido publicado en el diario ABC de España, luego fue publicado también en el New York Times y en el Wall Street Journal. Sí, no. O sea que es usual que los periódicos hagan eso. Sí, sí. Bueno, sí. Pues no tenemos mucho tiempo, don Leopoldo, pero le va a saludar el director de ABC precisamente, que esta noche me acompaña, Vieto Rubido. Sí, don Leopoldo, buenas noches. Ya nos conocemos, ya tuvimos la oportunidad de conversar allí en el diario ABC. Le quería decir dos cosas. Por una parte, decir que es admirable la serenidad de su hijo, y por otra parte, animarle y que le lleve usted el traslado de nuestro apoyo a su hijo, aparte de que también como periodistas lo apoyamos a usted. Y me gustaría que dijese a España, y sobre todo a la gente de buena voluntad que en España quiere votar a opciones muy similares al chavismo, ¿qué puede suponer y qué siente usted cuando algunos militantes de la izquierda española no entienden lo que le está pasando a su hijo por defender la libertad y a usted por defender la libertad de expresión? Bueno, oyendo el programa anteriormente, pues toda la discusión sobre lo que es las posibilidades que unos piensan desarrollar y otros simplemente por revanchismo, separarse de un país. Yo lo único que le puedo recordar a todos los oyentes es que la libertad es un bien sumamente difícil de mantener y sumamente fácil de perder. El orgullo de un país, de su conciencia de patria, no debería estar cuestionado. Y la libertad, la democracia, que tanto ha costado en países, en repúblicas, en poblaciones, en pueblos, como es el caso de España, deberían de tratarlo pues con pinzas. No se debe juzgar fácilmente a los prometedores de campos verdes que sin examinar bien de qué están hablando. Ya la experiencia del chavismo en Venezuela, peor no puede haber sido, no solamente desde el punto de vista social y económico, sino peor aún desde el punto de vista democrático. Fue una traición a la democracia y fue una traición, desde luego, hoy, una traición a su propia revolución. Don Leopoldo López Gil, muchísimas gracias. También todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y toda nuestra consideración para usted y para su hijo, Leopoldo López. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, pues antes de repasar los periódicos, ya tengo todas las portadas. Vamos a hacer esta última pausa con alguna sugerencia que nos hace Paula Sánchez. Vamos con ello, Paula. Bueno, señores, metáfora de lo que le hemos preguntado a ustedes en el barómetro de hoy. Ven ustedes la portada de ABC y más por los suelos. Artur más por los suelos, véanlo. Cartel que ya se cae. Esto es como la Feria de Abril, cuando los farolillos se alejan en los brazos del tiempo después de 7 días de vivencias alegres y... Es una magnífica portada, ¿no? Porque sé que el director... Bueno, por eso, y dice, y claro, el titular no podía ser otro, el titular que la estrategia secesionista de Mas por los suelos, la negativa de la CUP a apoyar tanto la investidura de Mas como una declaración unilateral de independencia, confirma la derrota política de la candidatura del señor Mas
y sitúa a Cataluña en un escenario incierto. Luego, en página 2, hay unas declaraciones de Inés Arrimadas, que es la candidata de Ciudadanos, la fuerza que realmente no es que haya ganado las elecciones, pero sí ha sido la fuerza emergente realmente y que ha tenido un resultado extraordinario. Y declaraciones de Inés que dice no hay muchas más salidas que ir a otras elecciones. Yo no me imagino que haya otras elecciones, porque si no ya sería... Es una locura. Por favor, Bueno, es que... No sé, como hay otras elecciones ya... El Junts por el sí, ¿qué es? ¿Eh? El Juntos por el sí o por el 3%, ¿eso qué es? Tienes ahí, según me decíais, ¿cuántos de Convergencia? 22. 22. Entonces es que Ciudadanos es el primer partido, 22 de Convergencia. Luego está Esquerra. ¿De Esquerra cuántos? Luego los otros del magma Romeva, que viene de Iniciativa per Catalunya. Es que eso ha sido para hacer una asamblea de facultad y declarar la independencia. Ahora no sale, entonces ¿cómo van a gobernar? ¿Cómo van a la facultad a estudiar un poco? Bueno, señores, ya hablaremos con Inés Arrimadas, por cierto, el miércoles. La tendremos como invitada aquí en el Cascabel. La razón, la CUP apoyará a Romeva, que es el señor que ha encabezado esa lista de Juntos por el Sí, frente a Artur Mas, y descarta la independencia. Reconocen que no ha ganado el plebiscito y que no puede haber secesión natural. Por cierto, según la razón, el PP asume el mal resultado, pero ve desleal a Aznar. El expresidente advierte de que es un quinto aviso. Ha sentado mal lo de el señor Bueno, Aznar. les hecho una alegría, imagínate. Sí, sí. Y el 12,5% de los votantes de Ciudadanos proceden del PP catalán. Es lo que aporta, según lo que publicaremos vosotros mañana. El País, también tema catalán. Rajoy y Mas se enrocan en sus posturas tras el duelo electoral. El presidente ofrece diálogo sin nuevas propuestas y Mas se ve legitimado para seguir. Pero la CUP descarta investir a Mas y se convierte en factor decisivo del futuro gobierno. Y La Vanguardia también habla de lo mismo. La investidura de Artur Mas topa con las exigencias de la CUP. El líder de Convergencia necesita al menos 2 votos para ser elegido jefe del gobierno. Y Convergencia Democrática y Esquerra no se plantean otro presidente y avanzan en el nuevo gobierno. O sea que, si no se plantean otro presidente, vamos a ver qué va a pasar. Igual tendrá que ir a elecciones, efectivamente. Y El Mundo, la CUP desmonta la hoja de ruta de Artur Mas. Ni presidencia ni proceso. Eso es lo que dice El Mundo sobre esto, que habla también de Aznar a bronca a Rajoy. La posición del PP está seriamente comprometida, así lo interpreta este periódico, ese comunicado del señor Aznar. Bueno, pues esto es todo, que no es, que en fin, no es poco, es poquito, no es poco, ustedes pueden ver. ¿Puedo recordar algo muy brevemente antes de acabar? Por conectar ¿Quién quiere el reloj? Por conectar el último tema con esto. El señor Raúl Romeva en el año 2010 votó en contra de una moción que salió aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo, que condenaba la deriva autoritaria de Chávez, pero también condenaba el cierre de Radio Caracas Televisión. Exactamente. O sea, que fue una condena. Es el señor que encabeza la candidatura del señor Mas. Claro, se apelaba a la libertad de expresión, el régimen de Chávez, que vivía todavía. Y el uso de la libertad y la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad lo entiende de esa manera. Votó en contra. Votando a favor del chavismo. Por eso ha estado también la intervención final de Leopoldo López Gil, hablando de lo frágil que es la libertad. Que es la libertad, efectivamente, que se tarda siglos en conseguirla o años, en cualquier caso, y se pierde en 2 segundos. Pasa como con los oyentes de la radio, si usted me permite la frivolite. Se ganan de 1 en 1, se pierden de 1000 en 1000, decía un amigo mío. ¿Cómo ha cerrado el barómetro? Cerramos ya con 32, 68, 68% de apoyos para que en este caso el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se vaya a casa, o bueno, como matiza Juan, mejor se vaya a Plutón, o Willy en este caso, que directamente nos lo manda, entendemos que en tono de broma, a freír espárragos. Hombre, se puede ir a Marte, que hay agua, por lo visto. Tenemos agua. Venga a Madrid, que vaya donde quiera. Esos síes los hay catalanes también, ¿eh? Claro. Cataluña hay mucha gente que quiere que se vaya Artur Mas porque es que están muy enojados con él. Claro, porque se ha cargado aquella cosa que fue medianamente bien, que era el catalanismo moderado, que funcionaba. Es lo que decía yo, se ha cargado 40 años de política. ¿Quién va a ser el presidente? Dínoslo. Don Josep, muchísimas gracias. Yo soy empresario. Don Josep, que le esperamos aquí siempre, ya lo sabe. Bueno, será bien recibido siempre. Adiós, Paco. Gracias, Chani, también. A ti, Vieto Rubido. Buenas noches. Maripau Domínguez, muchísimas gracias también a ti y a Fernando Jauregui. Gracias. Ustedes no se vayan, porque tenemos ahí al equipo de Detrás de la Verdad.